Señoras y señores, muy buenas noches. El día de hoy, 23 de abril de 2012, daremos inicio a una sesión más del Diplomado Especializado en Derecho Administrativo y Gestión Pública. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Demetrio Rojas García, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a magíster en Derecho de Empresa por la Universidad UPC, ex defensor del contribuyente y gerente central de normativa del SAT de Lima, actual jefe del órgano resolutivo de protección al consumidor número 3 del INDECOPI, profesor de Derecho Administrativo, Derecho Regulatorio y de Protección al Consumidor. Es autor además de diversos textos, trabajos y artículos sobre su especialidad. El día de hoy, el doctor Demetrio Rojas tratará el tema el acto administrativo. Recibámoslo pues con un fuerte aplauso. Buenas noches. Antes que nada debo agradecer al Colegio de Abogados de Lima por permitirme participar en esta importante especialización que toca temas del derecho administrativo y gestión pública, una combinación muy interesante para los abogados de estos tiempos. Hoy día voy a abocarme a hablar del acto administrativo con todos los temas que se relacionan con ella y a diferenciarlas de las otras actividades, ¿no?, que resultan de la función administrativa. Muy bien, un poco para ordenarnos, me pueden interrumpir en cualquier momento. Igual al final de la exposición voy a dejar unos minutos para que puedan hacer las preguntas que requieran. En este momento mientras viene la señorita para que nos pase la diapositiva, vamos un poco hablando de qué tema vamos a tocar. Vamos a hablar del acto administrativo. Obviamente vamos a dar de manera introductoria hablaremos un poco de la administración pública y en qué contexto se emiten los actos administrativos, ¿no?, su definición, sus elementos de validez, ¿no?, y en qué casos podría devenir en nulas, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de otras formas jurídicas, ¿no?, de la función administrativa. Vamos a poder diferenciar al acto administrativo del simple acto de la administración, del reglamento administrativo, del contrato administrativo o del hecho administrativo, ¿no? Y de esa manera tendremos ya mucho más claro lo que concierne exactamente al acto administrativo, ¿no? Gracias. Seguimos. Lo que ustedes tienen un poco a la vista es la estructura actual del Estado, ¿no? Si revisamos la norma constitucional y las normas legales, nos van a dar una estructura del Estado peruano, ¿no? Nuestro Estado peruano es único, es unitario, ¿no? No hay gobiernos federados, es un único Estado. Es representativo porque sus principales autoridades provienen de una elección popular, ¿no? Y es descentralizado porque el poder no se concentra en el Ejecutivo o en el Gobierno central, sino se distribuye en el regional y en el local, ¿no? Y prima la división de poderes. Esta cosa que viene desde la Revolución Francesa, ¿no?, y se replica en gran parte de los países, la división de poderes, ¿no? Como pueden ver, tenemos al Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo, como entidades importantes del Gobierno central, ¿no? Pero también en otro nivel de gobierno tenemos a las 24 o 25 regiones, ¿no?, y tenemos a más de cerca de 2000 gobiernos locales, ¿no? Todo ese conjunto de entidades forman parte entonces de la administración pública peruana, ¿ya? Y en todas ellas, ciertamente, se ejerce la función administrativa, como iremos viendo, ¿no? Entonces, el campo del derecho administrativo se va a aplicar en este conjunto de entidades de la administración pública, que por nuestra norma constitucional o normas legales está estructurado más o menos de esa manera, ¿no? Siguiente, por favor.
Es bueno también tener conciencia cuando hablamos del procedimiento administrativo y el derecho administrativo, ¿no? ¿Cómo está el Estado nuestro cuantitativamente, ¿no? ¿Cuán grande es el Estado peruano, ¿no? ¿Es muy grande? ¿Es mediano? ¿Es pequeño? ¿No? Entonces usted puede ver un poco los números. A nivel del gobierno central tenemos 100 entidades públicas aproximadamente, ¿ya? Gobiernos regionales 26 y los gobiernos locales más de 2000. De manera que cuando hablamos de entidades de la administración pública peruana, estamos hablando de 2200 por lo menos entidades públicas. ¿Ya? Eso es nuestro Estado, ¿no? Y es un tema ya obviamente de otras materias, hablar si esto es muy grande, es mediano, es muy pequeño, si hay que hacer ajustes o no, hay que reformar o no, hay que desaparecer entidades o no hay que fusionar entidades, es otro tema. Pero lo que tenemos es esto, es este conjunto de entidades. Y otra vez, lo que nos movemos en el campo del derecho administrativo, debemos ver claramente cómo está estructurado la administración pública, en la cual se va a ejercer justamente estos temas del derecho administrativo, ¿no? Siguiendo. Este conjunto de entidades entonces ejercen la función administrativa, ¿no? Yo asumo que ya más o menos han visto en qué consiste la función administrativa. Acuérdese que el Estado tiene varias funciones, ¿no? Y la doctrina la llama funciones del poder. Una de esas funciones es la función administrativa. Pero el Estado no solo hace función administrativa, hace función legislativa, función jurisdiccional, función gubernativa, ¿no? Solo para recordar y para concentrarnos bien en esta función administrativa, porque de aquí es donde justamente sale el tema del acto administrativo, ¿ya? Recordarán entonces que el Estado, imagínense por ejemplo, en todo el gobierno central, tiene una función jurisdiccional. Entonces el Poder Judicial, ¿no? Que es uno de los poderes importantes en la administración pública o en el Estado, ejerce fundamentalmente la función jurisdiccional del Estado. Fíjese cómo el Estado está ejerciendo una función, la que es la jurisdiccional, a través del Poder Judicial, ¿no? Pero hay otra función, la función legislativa, que reposa básicamente en el Congreso de la República. Esa es la función legislativa, la de emitir leyes, no normas con rango de ley, ¿no? La función jurisdiccional es la de emitir decisiones, sentencias, ¿no? Resolviendo conflictos entre los particulares y el Estado. Esa es función jurisdiccional, ¿no? Pero hay función gubernativa también, no muy visible como el resto, tampoco existe un poder gubernativo, pero también es una función del Estado y está vinculado a aquellas funciones del Estado relacionados con decisiones discrecionales, ¿no? Y de interés de la nación, ¿no? Del país o de un sector del Estado, ¿no? Un ejemplo típico de función gubernativa son estas decisiones en que un Estado, ¿no? toma para declarar la guerra o firmar un tratado de paz, ¿no? O los permisos para que el presidente de la República se ausente, son decisiones que toma el Congreso, son funciones gubernativas. O permisos para que tropas extranjeras ingresen al país, son funciones gubernativas, discrecionales, por conveniencia o no al país, ¿no? Entonces fíjense que hay funciones distintas en un Estado. Lo que nos interesa ahora es la función administrativa. Y entonces, si ya vimos cuál es la función jurisdiccional, legislativa y gubernativa, ¿qué le toca a la función administrativa? El Estado, básicamente esta función la va a materializar en toda actividad, ¿no? De gestión y prestación de servicios. Entonces hay harta función de gestión, ¿no? Hay que gestionar aquí o hay que prestar servicios que se van a traducir, dice, en ejecuciones concretas y prácticas de cometidos estatales. Muy bien. El Estado, por norma constitucional o legal, ¿no? Tiene una estructura y tiene un conjunto de entidades de la administración pública. El Poder Judicial se crea con una finalidad, ¿no? El Ministerio de Economía con otra, el INDECOPI con otra. Entonces fíjense que los fines del Estado, los cometidos estatales, están definidos por ley y asignados a una determinada entidad. Para que sea posible ese fin, pongamos finalidad en seguridad nacional, hay un ministerio. En materia de agricultura, en materia de salud, educación, esos cometidos estatales, esos fines estatales, para que se materialicen y existan de verdad, debe pasar por la función administrativa.
por actuaciones concretas y prácticas, ¿no? Si hablamos de una finalidad del Estado de desaparecer o reducir el analfabetismo, ¿no?, por la función administrativa deberán crearse ministerios, órganos, colegios, infraestructura, currículas, contratación de profesores, y finalmente tenemos personas con educación y menos analfabetismo. Fíjense cómo un cometido estatal o un fin del Estado se va materializando en algo concreto gracias a la función administrativa. Eso le toca entonces básicamente al Ejecutivo, ¿no? La función administrativa reposa por excelencia entonces en el Ejecutivo, como el jurisdiccional en el Poder Judicial, como el legislativo en el Congreso, ¿no? Pero fíjense que la función administrativa va más allá, ¿ya? Más allá, porque incluso el Poder Judicial o el Congreso ejercen función administrativa, ¿no? Veamos unos ejemplos de función administrativa, por ejemplo, ¿no? Dictar normas de alcance general subordinadas a la ley, es decir, dictar reglamentos. Dictar reglamentos es una función administrativa, por si acaso, no es función legislativa, ¿no?, la que sí es emitir una ley en el Congreso, ¿no? Pregunta: ¿quiénes emiten normas reglamentarias en el Ejecutivo? Pónganme un ejemplo, o un ejemplo de norma reglamentaria. ¿Quiénes emiten normas reglamentarias en el Estado? ¿Una municipalidad emitirá normas reglamentarias? ¿Un ministerio emitirá normas reglamentarias? No, a ver, dígame una norma sectorial ministerial que constituya un reglamento administrativo. Ok, ¿aprobado por qué tipo de norma? ¿Por qué está? ¿Por decreto legislativo, decreto supremo, decreto ley, resolución? Entonces, el primer nombre cada vez es correcto. Es un reglamento que se supone estar reglamentando una ley, ¿no? Pero estará aprobado por qué norma. ¿Cuál es el instrumento legal para aprobar reglamento por excelencia en el Ejecutivo? Los decretos supremos, ¿ya? Fíjense, señores, entonces los decretos supremos son el ejemplo típico de funciones reglamentarias del Estado que son funciones administrativas, ¿ya? Porque si hablamos de norma con rango de ley es función legislativa y eso no le corresponde al Ejecutivo ni a un ministerio, se le corresponde al Congreso, ¿no? ¿Y las municipalidades emitirán normas reglamentarias? Porque acuérdense más de cualquier norma subordinada a una norma de alcance general, es decir, una norma que es subordinada a una ley. ¿Habrán normas reglamentarias municipales o regionales que estén subordinadas a una ley? No, la emitirán. Primero, ¿tienen funciones reglamentarias, normativas las municipalidades o las regiones? Entonces solamente actúan con las normas del gobierno central, con la ley del Congreso. Hay ordenanzas, ¿verdad? Muy bien, sin llegar a la discusión de si las ordenanzas tienen o no rango de ley, las ordenanzas son verdaderas normas reglamentarias. Lo que van a hacer es reglamentar la ley de tributación municipal, ¿no?, la ley orgánica de municipalidades, la ley de transporte y tránsito urbano, etc., ¿no? Entonces esas normas regionales o municipales, ordenanzas, pueden ser normas reglamentarias y obviamente con mayor claridad los decretos de alcaldía son normas reglamentarias. Vamos a ver al final cuál es el alcance realmente de los reglamentos administrativos. Me estoy adelantando un poco. Bien. Otro ejemplo de función administrativa, ¿no? Calificar hechos, construir, modificar y extinguir derechos y obligaciones sobre particulares, prestar servicios públicos, regular, controlar, fiscalizar actividades económicas, informar, consultar actuaciones materiales. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes están en este momento trabajando, practicando, siendo consultores de entidades de la administración pública, del Estado? ¿Podrían levantar la mano? Los que trabajan para el Estado. Ok. Ustedes, señores, hoy día han realizado varias funciones administrativas. Una de esas es el acto administrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice aquí, por ejemplo, modificar, constituir, extinguir obligaciones y derechos. Eso es el acto administrativo, por ejemplo. Cuando yo otorgo algo o no otorgo una resolución, quito, hasta aquí nomás funciona, quito derechos, extingo derechos. Te doy la licencia de función, te doy derechos, ¿no? Pero también hacen actividades de control y fiscalización, eso también es función administrativa, ¿no? Puedo
firmar contratos. Algunos de ustedes habrán atendido tal vez contrataciones públicas y han firmado contratos para comprar computadoras, sillas. Esto también es función administrativa. O han realizado hechos administrativos, han trasladado pues de pronto, ¿no?, la leche y los insumos, etcétera, para el vaso de leche. Ese traslado o participar en un cierre de calles, y todavía si son administraciones tributarias, en una actividad de embargo, esos son hechos administrativos, son actuaciones materiales. La cosa es que lo que hacemos los funcionarios públicos en el Estado, en gran medida, son funciones administrativas. Y dentro de esa ya, muchos de ellos corresponden al acto administrativo y otros a otras formas del que vamos a hablar más adelante. Siguiente. A la pregunta de quiénes son entidades de la administración pública, la respuesta nos la da la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? Cuando la Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 1, dice se entiende por entidad o entidades de la administración pública, hace una enumeración de este tipo. ¿Ya? ¿Y con esto qué quiero decir? Que si el Poder Judicial realiza predominantemente la función jurisdiccional, no deja de realizar función administrativa. Si el Congreso realiza eminentemente función legislativa, no deja de hacer función administrativa, ¿verdad? De hecho que en el Poder Judicial, la decisión del juez que se contiene un auto, un decreto, una sentencia, no es función administrativa, esa es una función jurisdiccional. Y yo les pregunto entonces, ¿cuál será un ejemplo del Poder Judicial ejerciendo función administrativa? Algo que no sea jurisdiccional de lo que he mencionado. O en el Congreso, la aprobación de una ley es eminentemente el ejemplo de una función legislativa. Pero estamos diciendo que también hace función administrativa. ¿Cuál será un ejemplo del Congreso ejerciendo función administrativa y no legislativa? A ver, en el caso del Poder Judicial o del Congreso. Ajá, por ejemplo, ¿qué actividad? Dime una actividad. Describe un poquito la actividad de administración que no sea jurisdiccional. A ver. Contratación de personal. Ok, estoy contratando personal, ¿no? No es una función jurisdiccional. ¿Ya? Otra actividad es en cualquiera, en el Poder Judicial o en el Congreso, que sean funciones administrativas. Hay un órgano de control, ¿ok? ¿Y qué hace? Controla, supervisa el cumplimiento de las normas y te puede ser un procedimiento disciplinario, ¿ok? Y el funcionario se defiende, un procedimiento disciplinario interno, esa es función administrativa, ¿sí? ¿Sí? ¿Algo más en el Poder Judicial? ¿Entre los ciudadanos y el Poder Judicial hay alguna vinculación? ¿Habrá procedimientos administrativos ante el Poder Judicial? No procesos judiciales. ¿Perdón? ¿Cuál? Ok, ¿en qué tema, por ejemplo? Ajá, eso es orientar para ver cómo presento la demanda de alimentos. ¿Hay eso? ¿O informe sobre qué? Ya, sí, esas son actuaciones materiales en realidad. Personas que te van orientando a qué lugar, no. Es un funcionario, es una persona que trabaja para el Estado. Entendamos aquí funcionario a todo tipo de, cualquiera sea la modalidad, de personas que trabajan para el Estado. No importa que sean de planilla, sean CAS, sean funcionarios públicos en estricto. Entonces, están realizando una función, ¿no? La de orientación. Otro procedimiento administrativo famoso ante el Poder Judicial. Perfecto, ¿no? Entonces, mira, me piden un certificado de condena, un certificado de antecedentes judiciales, ¿no? Eso no es un proceso judicial. No me lo va a atender un juez. Eso me va a atender un funcionario de la parte administrativa y me emiten una constancia, ¿no? Me dicen si tengo o no tengo certificado de antecedentes judiciales. Es un procedimiento administrativo y por tanto es una función administrativa, ¿ya? Entonces, fíjense que entonces predominantemente el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional cuando está involucrado en los procesos judiciales, penales, laborales, de todo tipo, pero también ejerce función administrativa, ¿no? Como cualquier entidad de la administración pública, emite certificados, constancias, ¿no? En el Congreso, ¿algún procedimiento que se acuerde? ¿Alguien de ustedes ha hecho un trámite en el Congreso o pudiera hacer algún trámite en el Congreso?
A ver, una pregunta. Si yo voy al Congreso con un grupo de, no sé, pues ya, especialistas de Derecho Administrativo a presentar un proyecto de ley de modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, llevamos un documento, anexamos el proyecto, todos lo firmamos, vamos a mesa de partes, nos sellan, ingresa, y esto va a pasar a comisiones y así va a seguir su trámite. ¿Habrá iniciado un procedimiento administrativo? Le dejo la pregunta porque más adelante hay otra diapositiva que nos va a permitir responder. Para seguir avanzando, en el Congreso, por ejemplo, y como en todas las entidades de la administración pública, hay un procedimiento administrativo que se llama acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces, si yo voy al Congreso y pido información sobre los congresistas, los temas en las comisiones, etc., eso ya es un procedimiento administrativo, ¿ya? Y si se fijan en el TUPA del Congreso van a encontrar como 15 procedimientos más administrativos, ¿ya?, de los ciudadanos. Ese es procedimiento administrativo y por tanto función administrativa, ¿ya? Hasta aquí entonces, lo que quiero decirles es que para el derecho administrativo ejercen función administrativa todo este conjunto de entidades, y ahí ustedes tienen la lista, ¿no? El mismo Ejecutivo con los ministerios, organismos públicos centralizados, el Poder Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, locales, organismos constitucionales autónomos y demás entidades, programas, proyectos, pero que ejercen la potestad administrativa. Lo medular es que ejercen potestad administrativa, e incluso empresas privadas. El último se refiere a empresas privadas, porque dice empresas prestadoras de servicios públicos, ¿no? ¿Y cuáles son las empresas que prestan servicios públicos? Por ejemplo, Telefónica, Edelnor, Luz del Sur. Y ellos, fíjense, se consideran entidades porque ejercen función administrativa. ¿Y dónde está esa función administrativa? Cuando ustedes presentan un reclamo cuestionando la facturación del servicio, en primera instancia resuelven ellos. Y cuando les deniega, recién ustedes van al organismo regulador. Pero entonces, si él ha atendido tu solicitud en una primera instancia, significa que está ejerciendo función administrativa, pues. Por más que sea una carta la que te responde, eso es acto administrativo, es decisión. ¿Por qué? Porque la ley les ha dado esa potestad administrativa de ejercer función administrativa. Siguiente, por favor. En resumen, entonces, la función administrativa, señores, de donde puede originarse el acto administrativo, ¿no?, lo vamos a encontrar en las diferentes entidades de la administración pública, en este caso del Perú. Cerrando la idea entonces de cuál es el Estado que tenemos, cuáles son las entidades de la administración pública que tenemos Gobierno Nacional, ¿no?, que tiene 3 grandes poderes. Obviamente el más importante en términos de función administrativa es el Poder Ejecutivo, porque tenemos presencia del Consejo de Ministros, y tenemos una serie de ministerios, y debajo de los ministerios tenemos adscrito una serie de organismos públicos descentralizados, OPDs, ¿no? Pero también tenemos un grupo acá de entes autónomos. A ver, ¿quién me da unos ejemplos de entes autónomos? ¿Quiénes serán ellos? Ministerio Público, ya. Indecopi no. Es autónomo, de acuerdo. Voy a poner una palabra más acá. Entes autónomos constitucionalmente. A eso se refiere el rojito. Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, BCR, ¿verdad? Porque Indecopi sí es autónomo, pero está dentro del Ejecutivo, ¿no? Y está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿ya? Pero aquí hay otro grupo de entidades que son constitucionalmente autónomos, no dependen de ningún sector, ¿no? Y obviamente tenemos gobierno regional y local. Muy bien, siguiente. Ahora sí, entramos en materia. El acto administrativo. Empezaremos definiendo, ¿no? Aquí he puesto algunas definiciones de algunos autores, ¿no?, para luego terminar en una definición legal, porque también la Ley del Procedimiento Administrativo General ha dado una definición del acto administrativo. A ver, García Enterría dice: cualquier declaración de voluntad, juicio, conocimiento o deseo del ejercicio de una potestad administrativa distinta a la reglamentaria, ¿no? Entonces lo que nos dice en principio es una declaración de voluntad. Entonces las entidades del Estado, los funcionarios, emiten sus decisiones que son manifestaciones de voluntad,
¿ya? Entonces el acto administrativo, ojo, es una manifestación de voluntad, ¿no? Pero en ejercicio de la potestad administrativa, ¿sí? Porque el juez emite también su voluntad, ¿no? Y dice, esta propiedad es tuya y no tuya. Pero esa no es en función de la potestad administrativa, sino en función a la función jurisdiccional. Entonces ya deja de ser acto administrativo. Entonces aquí importante, es una manifestación de voluntad, sí, pero en ejercicio de la potestad administrativa que la norma le ha fijado, ¿ya? Porque como digo, votar una ley, aprobar una ley también es manifestación de voluntad, ¿verdad? Aprobamos esta ley, no aprobamos. Pero esa no es función administrativa, es función legislativa, ¿ya? Entonces, de la definición dada por García Enterría, nos quedamos con eso, que es manifestación de voluntad en ejercicio de la potestad administrativa. Otro autor nos dice declaración de voluntad también de una entidad de la administración pública dirigida a la producción de efectos jurídicos. Acá nos dice, está bien, es voluntad, también en función a la potestad administrativa, pero que cree efectos jurídicos. Eso quiere decir entonces que hay declaraciones de voluntad en ejercicio de la potestad administrativa que no generan efectos jurídicos, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser? Entonces yo digo, ejemplo de manifestación de voluntad con efectos jurídicos. Hago control y fiscalización, encuentro un transportista, veo que infringe la norma de tránsito y le impongo una multa. Eso es una manifestación de voluntad con efectos jurídicos, porque estoy diciendo, ¿no?, de que acabas de cometer una infracción, vas a pagar una multa, efecto jurídico, y además vas a tener un récord que te pueden suspender la licencia. El efecto jurídico queda clarísimo. ¿Y cuándo estaremos entonces ante una manifestación de voluntad que no tiene efectos jurídicos? ¿No? Entonces, a la definición anterior dice, oye, no es cualquier manifestación de voluntad, sino que cree efectos jurídicos. En otras palabras, que sea trascendente, ¿no? ¿Cuál podría ser eso? A ver, un funcionario emitiendo su voluntad, su manifestación de voluntad, pero que no tiene efectos jurídicos. Lo cual no sería acto administrativo. La Defensoría del Pueblo. Ok, porque dices en solo exhorta. Ok, exhorta, ¿no? Llama la atención. Está en esa línea, ¿cierto? No, es un informe defensorial, no te obliga, ¿cierto? ¿No? Pero hay actos y manifestaciones de voluntad de las entidades, ¿no?, que no crean efectos jurídicos. Si solamente estamos ante un presidente de la República, fíjense, y va a un pueblo, ¿no?, y hace un discurso y dice, vamos a dar educación gratuita a todos los niños de las familias de acá, mientras no esté contenido en una norma, en un decreto o por último en un acto, no tiene ningún efecto jurídico. Es una promesa, ¿ya? No le pueden decir, ¿no? No tiene efectos jurídicos. O cuando yo saco un comunicado, ¿no? Felicitaciones, fíjense, el alcalde de la Municipalidad de Lima saca un comunicado y dice felicitaciones al boxeador último, a Rosell, ¿no? Pide nuestro boxeador que ganó. No, Segarra, ¿no? El que sacó el Rosell, el chiquito Rosell, por haber obtenido el título mundial, ¿no? Y la municipalidad le dará los beneficios tributarios necesarios. Por ese comunicado, él no podría decirse que tú exoneras los tributos en Lima. ¿Ya? Tendría que haber otra cosa. Eso simplemente es una manifestación, es la felicitación, ¿no? Porque también tiene que cumplir ciertas formas. Una definición más es una declaración de voluntad, ¿no?, de la autoridad dictada por la administración que establece en el caso concreto lo que para el administrado es el derecho. Lo relevante de esta tercera definición es el caso concreto, ¿ya? La primera, manifestación de voluntad, ¿no?, en ejercicio de la potestad administrativa o función administrativa. De la segunda, que produzca efectos jurídicos. Y el tercero, en casos concretos. ¿Qué quiere decir que tiene un alcance concreto? Es un poco para diferenciarlo del reglamento, que tiene un efecto general. Entonces el acto administrativo va a ser esa decisión, voluntad del Estado, que resulta de la función administrativa, pero su alcance va a ser concreto. ¿Por qué concreto? Porque va a hablar de Juan Pérez, ¿no?, de la empresa X, ¿no?, de la Asociación de Padres de Familia, concretamente de ellos.
¿ya? En otras palabras, va a hablar respecto del solicitante en un procedimiento administrativo, de nadie más, ¿ya? En cambio, las normas reglamentarias, como las normas, como las leyes, tienen efectos generales, ¿no? Yo regulo para transportistas, para abogados, ¿no? Para exportadores, no en concreto para nadie. Pero en cambio, el acto administrativo tiene nombre y apellido. Yo, Estado, decido algo respecto de él, ¿no? Respecto del propietario o conductor que estuvo conduciendo el vehículo y cometió una infracción. Entonces, el efecto jurídico y alcance del acto administrativo ha sido concreto, ¿ya? Porque si no, si fuera general, sería un reglamento administrativo. ¿Ok? Siguiente, por favor. La ley del procedimiento administrativo general, ¿no? Una norma que ya tenemos desde el año 2001, dicho sea de paso, es una norma que ha actualizado, modernizado la normativa en materia del derecho administrativo y procedimiento administrativo en el país. Le ha dado una definición también al acto administrativo, ¿no? Y dice, son declaraciones de las entidades que en el marco de las normas del derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Un poco la consolidación de lo que hemos adelantado en otras definiciones que la doctrina ha dado, ¿no? ¿Ya? Lo medular acá son declaraciones, sí, son decisiones, declaraciones, pronunciamientos de las entidades públicas, ¿no? En el marco de las normas de derecho público, que obviamente, más allá de potestad administrativa, habla acá de normas de derecho público que están regulando obviamente el quehacer del Estado, no público, y destinadas a producir efectos jurídicos, con efectos jurídicos ciertamente, no cualquier pronunciamiento, ¿no? Sobre los intereses, obligaciones y derechos de los administrados. Un poco el tema concreto de un administrado, ¿no? El tema concreto tampoco significa que sea uno, puede ser un conjunto de personas, ¿no? Los trabajadores tal, ¿no? La asociación de vecinos que solicita de pronto una autorización para poner una reja en su cuadra, sigue siendo concreto porque está hablando de la asociación, ¿no? Siguiente, por favor. No podríamos entender claramente el acto administrativo fuera del procedimiento administrativo, ¿ya? Hablar del procedimiento administrativo, ¿no? Definitivamente nos lleva a hablar del acto administrativo, porque gracias al procedimiento administrativo existe el acto administrativo, ¿ya? Y aquí lo van a ver mucho más claro. Hoy en día, en la administración pública, lunes 23, se habrán iniciado cientos o miles de procedimientos administrativos. Algunos de ustedes probablemente han hecho algún trámite en una entidad de la administración pública. La culminación de ese procedimiento administrativo va a ser a través del acto administrativo. Porque cuando alguien solicita algo al Estado, ¿no? ¿Qué espera? Un pronunciamiento, ¿no? Una decisión. Y esa decisión se llama acto administrativo, justamente, ¿ya? Pero no cualquier pedido pudiera haber ido al Congreso. Y no sé si eso será procedimiento administrativo, no sé si le dará un acto administrativo al Congreso. A lo mejor han solicitado al juez que libre exhorto de un procedimiento judicial que están siguiendo. Y no sé si eso es igual. Han iniciado, entre comillas, un trámite y le han pedido al juez. No sé si eso será procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el conjunto de actos desarrollados ante las entidades de la administración pública. Entonces, un primer dato. Solamente cabe hablar de procedimiento administrativo cuando yo estoy siguiendo ante entidades de la administración pública. ¿Cuáles? A lo que ya he escrito en el artículo 1, ¿verdad? Yo le pongo algunos ejemplos límites, a ver. Y ustedes me dicen sí o no. Si yo voy a una notaría, ¿no? Y solicito la tramitación de una carta notarial, llego, fijo las tasas que están ahí, los montos, pago, ¿no? Cumplo la formalidad, entrego y dejo, y me dice regresen después de 48 horas. ¿Habría iniciado un procedimiento administrativo? O en todo caso, que me eleve a escritura pública, ¿no? Un contrato, una compra-venta. Igual voy, tramito mi cola, me ponen un número, pago y me entregan después ya la elevada escritura pública, la minuta. ¿Habría sido un procedimiento administrativo? ¿Tú qué opinas, doctora? ¿Sería un procedimiento administrativo? ¿Usted?
¿Alguien piensa que no es un procedimiento administrativo? ¿Alguien tiene duda de que puede ser un procedimiento administrativo o no? Entonces, primer filtro entonces. ¿Estamos ante una entidad de la administración pública? ¿Las notarías son parte de la administración pública? ¿Son considerados funcionarios? Ya. Entonces, una cosa podría ser formar parte de la administración pública, otra cosa podría ser que realizan funciones públicas también, ¿ah? Pues sí, o sea, hay una función importante que realizan las notarías, ¿no? Que es dar fe, ¿no? Otro dato más. Cuando ustedes van a una entidad del Estado e inician un procedimiento administrativo, ¿cómo se llama ese pago que hacen? Tasa y por tanto derecho y por tanto tributo, ¿verdad? Tributo. O sea, todo procedimiento administrativo oneroso supone el pago, pero la naturaleza de ese pago es tributo. Y el pago que se hace en una notaría, si es entidad de la administración pública, el pago que hacen sería un tributo, una tasa, un derecho. ¿Será o no es? ¿Qué será entonces si no es? Un servicio. Un servicio, sí, pero ¿quién te la presta? ¿Una entidad pública o una entidad privada? Privado, señores. ¿Sí? Las notarías son entidades privadas que la ley le asigna algunas funciones, ¿ya? Es cierto. Hasta podría haber divorcio, separación y divorcio en las notarías. Pero eso es una figura de la privatización de la función administrativa. ¿Ya? En otros países tiene mucho más todavía aplicación. ¿Por qué? Porque lo que te van a cobrar, si no es tributo, ¿qué será entonces? El cobro que te hacen las notarías, no en todos coinciden. En Lima Norte me parece que está un poco menos que las del centro, o no sé, que otro distrito. Y los precios o están por ahí o hay diferencias. Entonces son precios competitivos, son precios de mercado. ¿Cómo se llama su precio entonces? Si no es tributo, ¿qué es? Buenas noches. Es un precio civil, ¿no? Porque solamente la naturaleza de los cobros pueden ser tributo, tarifas, ¿no? O precio público, tarifas o precio público y precio civil. Entonces lo que ustedes han pagado a una notaría para la certificación de un documento es como hubieran pagado por el servicio de taxi, es un precio civil. Pero claro, ellos lo tienen como una tarifa puesta ahí, ¿no? Como lo puede tener también un restaurante, dice, estos son los precios de mis platos. Entonces, señores, ojo, que el procedimiento administrativo es propio de las entidades públicas. Un ejemplo más. Si yo voy a la comunidad campesina de Chilca, ¿no? Y tiene playas, tiene algunos espacios ahí. Imaginemos yo quiero colocar un anuncio publicitario en uno de los cerros que da para la Panamericana Sur, ¿no? Entonces, ustedes que son abogados de una empresa de telefonía van y solicitan y conversan y dicen quieren colocar un anuncio bien grande, ¿no? Dentro del espacio de la comunidad campesina. Entonces solicita, lo solicita, ¿no? Y te van a cobrar, esto es lo que se cobra, ¿no? Y te dan una respuesta diciendo que sí, que no. Puede ser eso. O por último te dicen, ¿sabes qué? Tú acredítame que eres de Chilca. Y ustedes dicen, voy a pedir una constancia de posesión de que yo vivo acá, ya que no hay aquí juez ni comisaría ni nada, y le voy a pedir al presidente de la comunidad. Y el presidente de la comunidad te la da una constancia. En esos dos casos, ¿habremos iniciado procedimiento administrativo? Y sigamos pensando en función administrativa en función a esta comunidad. La comunidad dice, ¿sabes qué? Voy a comprar 5 tractores. Y entonces, ¿esta comunidad tendrá que someter a licitación pública la compra de tractores? ¿O puede comprar directamente? Ya. Entonces, para ordenarnos, ¿usted qué opina? ¿Los trámites son procedimientos administrativos o no, doctora? Sí. ¿Ha iniciado o no procedimiento administrativo? ¿Usted, doctora? No he iniciado. Ya. ¿Por qué? Porque la comunidad campesina si bien es una organización de derecho privado, Ya. que se rige por sus propias
su propia normatividad, su reglamento Es una persona jurídica, ¿verdad? ¿De derecho público o de derecho privado? privado. De derecho privado. Entonces, ¿qué será? Si leemos el Código Civil, van a encontrar varias formas de persona jurídica, ¿verdad? ¿Cuál será la comunidad campesina? ¿Cuáles son las personas jurídicas que el derecho civil lo recoge y establece? Asociación, fundación, comité o fundación, ¿no? ¿Cuál de esos tres será la comunidad? Es una asociación, señores. Así como puede haber asociación de egresados, ¿no? De la Universidad X, la comunidad es una asociación. Solo que por sus particularidades tiene una ley propia. ¿Ya? No la rige el Código Civil, sino la ley de comunidades campesinas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De privados, ¿no? No es procedimiento administrativo. Entonces, eso es importante para ustedes como abogados de la comunidad, de la notaría o como abogados de las partes que solicitan ahí, porque harían mal en impugnar, ¿no?, una decisión de una comunidad y llevarlo al proceso contencioso, porque sería algo absurdo, porque no estamos hablando de procedimiento administrativo ni actos administrativos, ¿no? Otra característica, entonces queda claro el tema de ante la entidad de la administración pública, ¿no? Y el acto debe tener relevancia jurídica, ya hemos dicho, que tenga efectos jurídicos, ¿no? O sea, que te dé derechos, te restrinja o te quite derechos, tiene relevancia jurídica, ¿no? Respecto de obligaciones y derechos de los administrados, o sea, un tema concreto, ¿ya? La finalidad de este procedimiento es la obtención de un acto administrativo. Entonces, para que haya acto administrativo, debe haber un procedimiento administrativo, ¿ya? ¿Y cuántos tipos de procedimiento administrativo tenemos en función a su inicio? Los procedimientos de parte y los procedimientos de oficio, ¿verdad? Siguiente, por favor. En esos dos casos, ya sea de parte o de oficio, cabe entonces la emisión del acto administrativo. En términos sencillos, ¿qué es el acto administrativo? El acto administrativo, señores, es la respuesta que le damos a los ciudadanos, a los particulares, a los agentes económicos, ¿no?, como Estado. Me piden algo, yo le digo sí, no, fundada, infundada, ¿no?, inadmisible, ¿no? Es eso el acto administrativo. Ahora, muchos de nosotros trabajamos en el Estado y nunca hemos visto acto administrativo 1, acto administrativo 2, acto administrativo 3. Hemos visto resolución 1, resolución 2. Los actos administrativos normalmente se conocen como resoluciones. Le llaman resolución jefatural, resolución directoral. Cuando no hay respuesta a su solicitud. Ok. Sí. Entonces, en circunstancias normales, uno pide al Estado y este debe ser respondido, además, por escrito, como veremos, las formalidades, ¿no?, del acto administrativo. Y si no hay, ya tiene otros efectos, ¿se dan cuenta? Para la ausencia del acto administrativo, o sea, tendría que haber de todas maneras. Lo que no hay es muchas veces el acto administrativo en el plazo establecido. Y ahí entramos al tema ya de los silencios, ¿no?, donde aparecen los actos fictos, ¿no? ¿Ya? Pues es otro tema, seguramente lo van a tocar también acá. Pero debe haber, y si no hay, ¿qué? Ahí viene la queja administrativa, tiene que haber, ¿no? A no ser que hay un procedimiento administrativo que se llama, donde se hacen pedidos de gracia, peticiones de gracia, ¿ya? ¿Cómo así, por ejemplo? Ustedes solicitan a la Municipalidad de Los Olivos, dice, señores, en consideración a tales cosas, yo pido que para el próximo año haga una amnistía, ¿no? Entra la solicitud, eso le llama la norma una petición graciable, una petición de gracia, que si quiere puede hacerla o no la municipalidad. En otras palabras, es casi una sugerencia. Entonces, en estricto, esto no inicia un procedimiento administrativo, ¿no? Y no lo puede responder, no pasa nada, porque es discrecional, es facultativo, le puede como no le puede atender esa sugerencia, ese pedido, ¿ya? Porque haríamos mal en decir también, ¿sabes qué? Yo solicité hace 30 días, ¿no?, la amnistía, y como ya pasó los 30 días, silencio administrativo positivo, y por tanto tiene que dar la amnistía a todos. O sea, no se puede, porque es una petición, por su naturaleza es una petición graciable, ¿ya? Ejemplo de actos administrativos. Voy a leer estas y ustedes piensen en unos 5 ejemplos más. Voy a preguntar 5 ejemplos más, vayan pensando. Ejemplo de actos administrativos: otorgamiento de una licencia de construcción,
La resolución que determina una deuda tributaria, la resolución que impone una multa, la resolución que establece el cierre de un local, la denegatoria de una autorización de funcionamiento, la resolución que declara la insolvencia de una empresa, la resolución que declara improcedente o fundada una denuncia por infracción al derecho de autor, la inscripción del derecho de propiedad en los registros públicos, etc. ¿Ya? Entonces tenemos claro entonces qué es el acto administrativo, ¿no? Pronunciamiento, en realidad unilateral porque no hay acuerdo con el particular, es mi decisión como autoridad, en ejercicio de la función administrativa, ¿no? Con efectos jurídicos y concretos además, porque voy a pronunciarme respecto a la solicitud de Juan Pérez de la empresa XZ, ¿no? Y aquí he puesto unos ejemplos. ¿Algunos ejemplos más? ¿Otros ejemplos de acto administrativo? ¿Se anima? Sí, y si se equivocan, no hay problema, de eso se trata, ¿no? O sea, pueden aproximarse, ¿no? Decir, porque yo quiero que quede claro el tema del acto administrativo. ¿Algún ejemplo? Una resolución que autoriza para que sea una modalidad de transporte. Exacto, entonces hay procedimientos de concesión en transporte urbano, interprovincial, viene el transportista, solicita, evalúa y te concedo o no te concedo, muy bien. ¿Otro ejemplo? Una constancia de posesión que te puede otorgar ¿quién? COFOPRI, puede ser, o la municipalidad. Ok, la municipalidad, la autoridad de la administración pública. Licencia. Ok, licencia de funcionamiento de un local, ¿ya? ¿Algo más? Exacto, solicito que me registre la marca tal, ¿no? Y te conceden también. Si hay una infracción, como dije, sobre esa marca tú denuncias al infractor y la autoridad va a resolver diciendo si hay o no infracción, también es resolución, es el acto administrativo, porque acuérdese, decisión, pronunciamiento, ¿no? Usted, caballero, algo que decide que se pronuncia la autoridad en cualquier tema, puede ser al trabajador, al profesor, a un servicio público, ok, ¿no? Yo pido por voz a ver, por salud, por viaje, solicitas, sigues el trámite y te dan la autorización. Muy bien, ¿algún ejemplo más para pasar? ¿Sí? Ok, señor. Certificado de seguridad, otorgado por el médico. Perfecto, ¿no? Para previo o en paralelo, creo, a la licencia de funcionamiento hay que tener un certificado de seguridad que pasa por una verificación, hay un pronunciamiento favorable, un ejemplo, ¿no? Entonces, sí. Exacto. Entonces, ya yendo un poco al tema más más complejo o más específico, fíjense que los actos administrativos se manifiestan de diversas maneras, ¿no? Y yo estoy siguiendo un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Ahí nomás tengo varios actos administrativos. Un acto administrativo, por ejemplo, que determinó la multa. Otro acto administrativo que inició el procedimiento coactivo. Pero por ahí me piden y me dicen, solicito la suspensión de la cobranza coactiva porque yo estoy dentro de las causales, digamos. Entonces la otra va a decir, efectivamente, no tiene por qué continuar este procedimiento, se suspende. Ese es un pronunciamiento también y es un acto administrativo también. ¿Ya? Sigamos viendo entonces. Siguiente. Modalidades del acto administrativo. Este acto administrativo, por lo general, ¿no? Es un acto así puro, no está sujeto a modo. Esa es la regla general, ¿no? Me piden algo, yo te lo solicito y te lo otorgo, ¿no? Me piden licencia de conducir, pasan las evaluaciones de normas de tránsito, los exámenes de manejo y te otorgo la licencia, ¿no? Me piden un tema de marcas, solicitan, veo cumplo los requisitos y se lo otorgamos certificado por un tiempo determinado porque esto se va renovando con el tiempo. Pero podría haber excepcionalmente, y he visto muy pocas, actos administrativos sujetos a modos, ¿no? A una condición, un término o modo, ¿no? Siempre que dichos elementos incorporables al acto sean compatibles con el ordenamiento legal o cuando se trate de asegurar con ellos el cumplimiento del fin público que persigue el acto. Entonces pueden haber determinadas autorizaciones, permisos sujetos a alguna condición, ¿no? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Autorización condicionada que se mantengan las condiciones evaluadas y sujetas a un plazo. Puede haber, yo he visto un caso concreto cuando asesoré a la Municipalidad de Magdalena,
que se le había otorgado la licencia de construcción, ¿no?, para construir de tal o cual manera, digamos, 5 pisos. Y la misma resolución decía, si es que construyes de manera distinta a esta resolución, esta licencia, ¿no?, y por tanto si construyes un piso más, queda automáticamente revocada o nula esta permisión. Entonces yo estaba sujeto a una condición, a respetar las condiciones que han sido violadas en ese momento, ¿no?, y a respetar las limitaciones que me había establecido, ¿no? En la licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿no?, está por ahí la autorización que te dicen, yo te otorgo, pero siempre que mantengas el giro tal cual, porque si cambias de giro, ¿no?, ya vas a perder esta licencia. Entonces está sujeto a una condición. Ahí no hay necesidad de anular nada, sino que está, como está condicionado a que se mantenga una condición, ¿no?, se produce esa situación y automáticamente desaparece la licencia, ¿no? Igual podría estar sujeto a un plazo, sobre todo a un plazo, ¿no? Te autorizo esto en tanto, ¿no?, no haya un cuestionamiento de la Junta de Propietarios de tu edificio. Si la hay, yo te la quito. Entonces ahí está sujeto a un tiempo, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a las formas del acto administrativo, la regla general también es que es un acto que esa manifestación de voluntad es por escrito, ¿ya?, por escrito. En los más de 12 años que yo vengo ejerciendo la carrera, no he visto un acto administrativo que no tenga esa forma de expresarse, ¿ya? He visto, cierto, no escrito siempre en el papel, porque he visto también actos administrativos con firmas digitales, pero no dejan de estar escritos, ¿no? Su soporte es electrónico, no un físico, no un papel, pero sigue siendo escrito, ¿ya? Entonces, por eso la norma dice, en principio, son actos que se expresan por escrito, salvo que la naturaleza y las circunstancias del caso, y el ordenamiento jurídico, prevea otra forma, ¿no? ¿Y de qué otra forma podría ser entonces, si no es escrito? Auditivo podría ser, ¿no? Visual, o sea, todas formas de expresar una voluntad, nosotros seres humanos expresamos de diversas maneras, en principio, oralmente, y también puede ser oral, no necesariamente escrito. Oral, puede ser con gestos, no sé, pero nuestra norma, como le digo, no hay norma especial que haya visto una forma particular de expresar. Entonces la regla general es por escrito, ¿ya? Y en ese documento, como pueden ver al costado, que contiene el acto administrativo, se cumplen pues los requisitos que debe contener el acto, ¿no? Ya saben, la fecha, el lugar en que se emite, la denominación del órgano que emite, ¿no?, el acto, nombre y firma de la autoridad que interviene, una serie de requisitos y formalidades de validez del acto administrativo, ¿no? Y gracias a que es un acto, sobre todo, escrito, ¿no? Eso es en cuanto a la forma, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, no obstante que es escrito, ¿no?, y se utiliza, dice, medios automatizados, debe garantizarse al administrado conocer el nombre y cargo de la autoridad que lo expide. Y ahí viene justo el tema de las firmas digitales, por ejemplo, ¿no? O sea, hay procedimientos ya en nuestra administración pública totalmente virtuales, ¿ya? Hay procedimientos parcialmente virtuales y totalmente virtuales, en que la resolución ya te llega, ¿no?, a una bandeja tuya, tú entras y de ahí imprimes el acto administrativo, ¿no? Habrán hecho ustedes trámites en el OCE, por ejemplo, ya cuando se quieren registrar como proveedores del Estado, lo único presencial que hacen es ir pagar una cuenta del Banco de la Nación y con ese numerito siguen el procedimiento totalmente virtual, ¿no? Entonces cuando termina, llega tu bandeja notificada y te dice, ahí está tu certificado, y abres el certificado, lo imprimes, porque ya contiene firma digital, ¿no? Entonces es un documento automatizado, pero yo puedo ver ahí por la firma digital el nombre y cargo de la autoridad que lo expide, ¿ya? ¿Alguien de ustedes ha tenido experiencia con firmas digitales? ¿No? Muchas cosas en el derecho y en el derecho administrativo también están en las normas, ¿no?, como un deber ser, ¿no? Debe ser, debería haber, ¿no? Y por ejemplo, desde que empecé a ejercer la carrera, siempre se hablaba de fiscalización ex post. Y la verdad nunca había participado ni había visto en la administración pública la fiscalización ex post, hasta hace 2 años atrás, en que justamente mi área hace fiscalización ex post. ¿Por
¿Por qué? Porque no había norma reglamentaria, etcétera, ¿no? Recién en el 2007 se reglamenta por PCM y se hace. Además representa un fuerte trabajo para el Estado y con las justas cumplen sus plazos, entonces una chamba adicional de certificación de POS tiene un costo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, después de muchos años, por fin puedo decir que he hecho una fiscalización de POS, porque antes todo estaba en la norma, solo estaba en los libros. Un poco de eso ocurre con el tema de las firmas digitales, ¿no? Y estos documentos virtuales, ¿no? Y también la semana pasada tuve la suerte de obtener una firma digital y estoy haciendo pruebas. Entonces, porque mucho hablamos de firmas digitales, ¿no? Cómo lo podemos usar. Entonces yo estoy en un piloto utilizando una firma digital mía, en que justamente agarro un documento que se convierta en PDF, ¿no? Y simplemente ahí se incrusta mi firma, pero para eso es manejar unas claves, ¿no? Las que solamente las sé yo, y para desencriptar también las sabe el destinatario, algo así. Pero lo importante es saber que ese documento salió de mis manos. ¿Y cómo sé que salió de mis manos? Porque para que aparezca en firma digital solo yo sé esa clave autorizada, ¿no? Entonces yo no firmo nada, aunque mi firma pueda aparecer, esa mi firma lo puedo mostrar ahí, pero la cosa basta que esté mi nombre y mi cargo, ya el documento significa que ha provenido de mis manos, o sea, mi voluntad está contenida en ese acto, ¿no? Ahora, hay un tema real también en el Estado, ¿no? Hay entidades que emiten cientos, miles de actos administrativos. Imaginemos que la expresión de voluntad de la autoridad todo fuera pues con una firma, ¿no? Entonces por eso aparecen las firmas mecanizadas, ¿no? Las firmas mecanizadas, que es ponerle la firma, pues, ¿no? Y si no, las firmas, ya como le digo, digitales, electrónicas. Entonces, sí es posible, y autorizada por norma, que pueden utilizar firmas mecánicas, ¿no? Es casi como tu firma, es casi como un sello prácticamente, ¿no? Ya tu firma le van poniendo ahí porque estás autorizado por norma. Yo me acuerdo de los ejecutores coactivos en el SAT, por ejemplo, que tenían que firmar miles de documentos, ¿no? Entonces era imposible, ¿no? O sea, inmanejable antes de que existieran firmas mecánicas, ¿no? Entonces la norma sí te faculta y te dice, puedes utilizar firmas mecánicas. O dice, otra salida dice, integrarse a un solo documento bajo la misma motivación, siempre que se individualice a los administrados sobre las que recae los efectos del acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me piden en un supermercado, en un mercado, con 100 stands, todos me piden licencia de funcionamiento, ¿no? Para no emitir yo un acto administrativo por cada uno y hacer 100 notificaciones, hago una sola motivación para todas, ¿no? Y pongo la relación de los 100 autorizados. Es eso quiere decir. Pero claro, pero que se individualice a cada uno, ¿no? Y uno puede decir a los 100 comerciantes que me han solicitado, tengo que decir tengo que mencionar los 100 nombres, ¿no? Y obviamente notificarles a todos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué puede contener el acto administrativo, ¿no? Esta es una clasificación, o sea, bien grande. O sea, el acto administrativo contiene declaración de derechos, ¿no? Dejan constancia de hechos y contienen pronunciamientos de la impugnación. Entonces, si queremos hacer una clasificación del conjunto de actos administrativos que salen de las entidades de la administración pública, podemos decir que la gran mayoría están en la primera. Aquellos actos que declaran, reconocen o otorgan un derecho o le dan una facultad al administrado, ¿no? El exportador de arroz le va a pedir un certificado ¿no? fitosanitario para exportar arroz. Cuando ya le está otorgando un derecho, una facultad para poder exportar. La licencia de construcción, la licencia de funcionamiento, no son sino ejemplos de cómo el acto administrativo está conteniendo otorgamiento de derechos o facultades para este administrado. Ejerce tu derecho. Ahora, puede ser a la inversa también, ¿no? No te doy el derecho, ¿no? Te restringo el derecho también. Esa es la mayoría de los casos, digamos, en que los actos administrativos sirven como un mecanismo para otorgar derechos a los particulares o reconocer derechos, ¿no? En una licencia de funcionamiento yo ya tengo el derecho a la actividad económica, al comercio, a la empresa, ¿no? O a la propiedad, y lo que yo voy es, cumpliendo los requisitos, voy a la autoridad y digo que me reconozca ese derecho y me la da, ¿no? Otro conjunto de actos administrativos son aquellos que dejan constancia de un hecho. ¿Cuáles serán esos? Todos aquellos actos que contienen constancias o certificaciones. Simplemente veo un hecho, digo, no, dejo constancia de esto, ¿no? Como los certificados de antecedentes judiciales, ¿no? Certificados de antecedentes policiales, una constancia de estudio, de pronto,
en una universidad pública, ¿no? Etcétera. Entonces, o una constancia de posesión, como ustedes han dicho. Entonces, en que la autoridad se acerca, ¿no? Y deja constancia, ¿no? Ahora, si seguimos analizando ya rigurosamente el acto administrativo, hay unos que piensan que eso no es acto administrativo, ¿no? Uno piensa que eso es un servicio administrativo, ¿no? Pero eso ya, digamos, cuando queremos profundizar el tema, pero nuestro ordenamiento jurídico y los TUPA de las entidades lo consideran como procedimientos administrativos, ¿ya? Porque hay que seguir un trámite, hay que pagar un derecho y te dan una respuesta, ¿no? Y aquellos actos que contienen pronunciamiento sobre su impugnación, es decir, aquellos actos que contienen la decisión de la autoridad luego de una impugnación, ¿no? Ustedes saben que hay un procedimiento principal y un procedimiento recursivo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento principal? Si yo solicito la licencia de construcción, es el procedimiento principal. Si termina esto diciendo no te otorgamos la licencia de construcción, yo voy a apelar, ¿no? Entonces ya estoy iniciando un procedimiento recursivo, ¿ya? Otro procedimiento. Y cuando yo me pronuncio de esa impugnación, puedo decir nulo, puedo decir revoco o confirmo. Eso es el conjunto de actos, ¿no? Que se pronuncian sobre la impugnación. También son actos administrativos, ¿ya? Entonces no solo el acto administrativo proviene de un procedimiento principal para responder a una solicitud, un pedido, un reclamo, una denuncia, sino también las que se pronuncian luego de que estos son impugnados, ¿no? Que es otro conjunto importante de actos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, ahora entramos a ver los requisitos de validez, que es un tema también muy importante en cuanto al acto administrativo. Ahora, ¿qué requisitos deben confluir para que un acto administrativo sea válido? De tal manera que si falta uno de esos actos, uno de esos requisitos no es válido o puede devenir en nulo, ¿ya? Entonces esto es muy importante, ¿no? Requisitos de validez del acto administrativo. Primer requisito, que provenga de una autoridad competente, ¿ya? Para que un acto administrativo sea válido, debe provenir de la autoridad competente, ¿no? Ser emitido por el órgano facultado en razón de diversos aspectos. Competente en función a la materia, al territorio, al grado, al tiempo, cuantía, ¿no? Y si se trata de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum, deliberación, ¿no? Indispensables para su emisión. Entonces acuérdense, cuando nosotros pensamos en autoridad, pensamos en una persona, en el alcalde, en el ministro, ¿no? Pero ojo que también hay órganos colegiados, ¿no? Así como los vocales y las salas en el Poder Judicial, existe en sede administrativa órganos colegiados, ¿no? 2 funcionarios, 3 funcionarios, 4, 5 funcionarios que conforman una comisión, una sala. Y básicamente los organismos reguladores, ¿no? O agencias de competencia, como Indecopi, tienen como última instancia órganos colegiados. Muy bien. Entonces, para que el acto sea válido, debe provenir de la autoridad competente, ¿no? Si la comisaría, ¿no? otorga una licencia de funcionamiento, abiertamente ese acto es nulo, porque eso no es tarea, digamos, de la Policía Nacional, ¿verdad? Si la municipalidad, una municipalidad provincial, emite autorización para colocar anuncios publicitarios en su jurisdicción, es una norma válida, ¿verdad? Es competente la municipalidad. Pero si este alcalde también otorga autorización para colocar anuncios en los bordes de la red vial nacional, ¿no? ¿Será competente también el alcalde? Imaginemos, estamos en el departamento de Ica, ¿ya? Y en la ciudad de Ica, obviamente el alcalde, ¿no? departamental está facultado para darte la autorización para colocar anuncios publicitarios. Pero si saliendo de Ica ya unos 10 kilómetros, pero sigue estando dentro del departamento de Ica, yo le pido un anuncio inmenso al borde de la pista, ¿será el competente? ¿O ya pierde competencia ahí? Entonces hay normas especiales que hablan de que el Ministerio de Transportes es el competente, ¿ya? Para disponer, no es decir, al Ministerio disponer 30 metros a los bordes de la red vial nacional. Y por tanto, si yo quiero colocar un anuncio ahí, ya la autoridad competente es el Ministerio de Transportes. Pero he visto municipalidades que han multado a empresas por no tener autorización de ellos, ¿no? Entonces, y por tanto, esos actos devienen en nulo. O hay municipalidades que han exigido que obtengan autorización de ellos, como alcaldes, para colocar el anuncio.
Entonces ese acto administrativo no proviene de una autoridad competente porque la norma le asigna competencia a otro sector, al gobierno central además. ¿Ya? ¿Conocen algún caso por su experiencia que no haya provenido de la autoridad competente? Claro, uno dice, ¿cómo puede ocurrir eso, no? Ocurre, señores, porque tenemos una administración pública tan grande, las normas no siempre son claras. Acuérdense del conflicto de competencia. El conflicto de competencia es más, cada uno dice, yo soy competente. Si ustedes estamos nosotros ahorita en Los Olivos, Puente Piedra. Si hay zonas, ¿no?, en que los distritos limitan y hay una discusión sobre quién es la autoridad competente, ¿no? La verdad, yo he escuchado de Los Olivos con San Martín, Magdalena con San Isidro, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque cada uno se cree competente territorialmente, ¿no? Así como puede haber discusiones sobre la competencia territorial, hay también por materias, ¿no? El área que yo veo es un tema de consumidor y la norma que regula mi competencia dice que yo soy competente para conocer las denuncias en materia de protección al consumidor que de las empresas o proveedores ubicadas en Lima Sur o Lima Central. Si ocurre en Lima Norte, es competencia del jefe de órgano sumarísimo de Lima Norte. Y la norma dice que San Juan del Lurigancho, Rímac, ¿no?, San Martín, San Miguel y todo el Callao para acá son Lima Norte. Entonces, hay una división territorial en función al domicilio del proveedor o empresa denunciada. Pero hay casos en que las empresas tienen domicilios en ambos lados, ¿ya? Y la norma dice ahí donde haya ocurrido el hecho, ¿ya?, donde haya ocurrido el hecho. Entonces yo permanentemente, por equivocación de las personas, declino competencia y le mando expedientes a Lima Norte, y Lima Norte hace lo mismo respecto a mí porque no domicilia en su jurisdicción, ¿no? O el hecho ocurrido teniendo domicilio en su jurisdicción y en la mía, el hecho ocurrido en Lima Central y me la manda a mí. Entonces, pero si no lo mandara yo, ni la otra autoridad me mandara, se pronunciara y conociera, devendría en nulo. Y la otra parte de la empresa va a decir, un momentito, ¿no? Yo tengo mi sede en Lima Central, pero Lima Norte emitió la resolución, es más, otorgando una medida correctiva, imponiendo una multa, ¿no? Entonces el municipio va a decir, ¿sabes qué? Tú no eres la autoridad competente. ¿Ya? La autoridad competente es Lima Sur y por tanto nulo. ¿Se dan cuenta? Eso en cuanto al tema del territorio, pero también puede ser por un tema de materia. Y justamente en mi área, que es un órgano sumarísimo de protección al consumidor, se ha dividido por materia los temas de consumidor con la Comisión de Protección al Consumidor que siempre ha existido. Entonces, ¿qué hemos dicho? A ver, todo lo que son temas un poco complejos, que requieren de más plazos, porque la mía es 30 días y de la Comisión es 120 días, los complejos los mantienes. Por ejemplo, un tema médico, ¿no?, un producto peligroso, denuncias sobre productos peligrosos, tú lo ves, Comisión de Protección al Consumidor. En cambio, si se trata de un tema de demora en la entrega, acceso a la información, tú lo ves, órgano sumarísimo que soy yo, ¿no? Si por ahora no hemos analizado bien el caso, hemos admitido, yo sigo pronunciándome, y en el fondo era un tema médico, ¿no?, o un tema discutible al final, mi acto puede devenir en nulo, ¿no? Puede devenir en nulo. Porque yo bien podría decir, ¿sabes qué? Lo que está en discusión acá no es el tema odontológico, ¿no?, sino que no le hayan atendido su reclamo, pero al final determinan que sí era un tema odontológico, un tema médico, y por tanto debió conocerlo la otra comisión, y fíjese que por la materia puede devenir en nulo, ¿no? Y claro, tú te das cuenta en el camino antes que te declare la nulidad, cabe la nulidad de oficio, ¿no? Y nos puede pasar, ¿no? Nos puede pasar. En cuanto a los órganos colegiados, como les digo, señores, también tienen que ver todo el tema de territorio, cuantía, materia, porque por ejemplo en Indecopi no hay 3 salas divididos por materias, ¿no? Unos ven concursal, unos ven consumidor y otros propiedad intelectual. Entonces, por ahí un caso que no es de ellos puede ser visto. Pero además en los órganos colegiados debe tomarse en cuenta el tema de la sesión, del quórum. Sesión son esos despachos, ¿no?, programados, quórum, la cantidad de votos que se requiere, etcétera, ¿no? Si no se respeta eso, puede devenir en nulo también. Siguiente, por favor. Entonces ya tenemos un elemento importante, ¿eh?, que es provenir de la autoridad competente. Entonces, cuando ustedes vean un acto administrativo, como abogado sobre todo, dices, necesito impugnar esta resolución, y empiezan a discutir la competencia, ¿no? ¿Es competente o no es competente? Me parece un poco raro, ¿no?
Por ejemplo, un amigo mío que fue a dictar una clase allá en Jesús María, dejó su carro en la calle porque no tenía dónde estacionar y se fue a dictar su clase y cuando salió tenía una multa, ¿no?, por estacionar inadecuadamente. Y él dijo: pero la multa proviene de la Municipalidad de Magdalena del Mar. O sea, ¿no acaso eso no es de la Municipalidad de Lima o el Ministerio de Transporte? Se empezó a dudar, ¿verdad? Entonces su argumento central ha sido: tú no eres la autoridad competente para imponer multas. Porque en el fondo es multa de tránsito. ¿Ya? Multa de tránsito, ¿no? Entonces, igual. Entonces, ¿él qué perseguía? La nulidad del acto porque no provenía de la autoridad competente, ¿no? No sé cómo terminó su caso, pero por lo menos un caso real fue eso, ¿no? Otro elemento de validez del acto está relacionado con el objeto o el contenido, ¿ya? Y aquí un poco traigan al recuerdo los elementos de validez del acto jurídico, ¿no?, que nos han enseñado en derecho civil. El acto administrativo, señores, es como si fuera el acto jurídico en realidad en derecho privado, ¿ya? En cuanto al contenido, los actos deben expresar su respectivo objeto, ¿no?, de tal modo que puedan determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos, por un lado. Y por otro lado, dice, su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender todas las cuestiones surgidas de la motivación. Sobre la primera parte, el acto administrativo, ¿no?, debe expresar su objeto de manera inequívoca. En términos sencillos, si me piden licencia de funcionamiento, el acto administrativo debe hablar de la licencia de funcionamiento. ¿Se otorga o no se otorga?, ¿no? Si me piden un registro de marca, debe hablar del registro de marca. No puedo irme a un tema de infracción de marca. Si me piden demolición, yo tengo que decir, ¿te otorgo la demolición o no te otorgo la demolición? No puedo decir, no te otorgo la licencia de construcción. Ya, eso es un poco evidenciando. Ya. Debe expresar el objeto, ¿no?, que realmente debe contener el acto. Debe reflejar. Y no solo eso, sino debe ser preciso, de manera inequívoca, sus efectos. Porque una cosa es decir, te doy la demolición, otra cosa es decir, te doy la construcción. Totalmente. Diciendo nada más construcción, que te digan remodelación, también tiene otro efecto. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance del acto, no? Entonces, si yo pido construcción y me dan remodelación, es otro efecto. No estoy expresando lo que yo he pedido y por tanto puede devenir en nulo. Y por último, no se va a poder ejecutar, ¿no? No se va a poder ejecutar. Y la segunda parte nos dice que este acto, ¿no?, su contenido debe ajustarse obviamente a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. No puede ser ilegal, menos inconstitucional el acto, ¿no? A su vez, lícito. Si yo solicito una licencia de funcionamiento para comercializar, digamos, drogas, ¿no?, puedo cumplir con todos los requisitos del TUPA, todo, ¿no? Cumplo con todos los requisitos y todo, pero se dan cuenta que estamos andando frente a un negocio ilícito, ¿no? Ese acto que sale con autorizándome la comercialización de esos tipos de estupefacientes van a devenir en nulos, ¿no? Y debe ser preciso y posible física y jurídicamente. Sobre eso tengo acá un par de ejemplos. Es decir, todo acto administrativo ilegal o inconstitucional deviene en nulo, ¿ya? Y tengo un ejemplo, por decirlo, si les otorgan una licencia de construcción, ¿ya?, cuando la zonificación no lo permite, ¿ya?, hay normas de zonificación, la ley de construcciones o regulación de edificaciones, no sé, y el acto administrativo contraviene claramente, entonces eso deviene nulo, ya sea por la apelación que presente un tercero, ¿no?, o de oficio, deviene nulo porque está contraviniendo una norma, una ley, ¿ya?, una ley, ¿no? Pero respetando las normas y no habiendo norma que las regule, pueden devenir algunos casos en imposibles, ¿no?, físicamente. ¿Será posible otorgar una autorización para pescar o establecer vedas de pesca de truchas en el litoral peruano? ¿Eso qué es? ¿Físicamente imposible o jurídicamente imposible? Ok, ¿no? Como las truchas son de agua dulce, no pueden haber en el mar, entonces físicamente imposible, ¿no? Y consecuentemente jurídicamente también, porque no puede haber una cosa que regule, ¿no?, una cosa que no exista, ¿no? Entonces, igual, entonces mi decisión tiene que ser físicamente posible, y así podríamos pensar en varios casos en que físicamente no es posible, ¿no? Última parte dice, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
Entonces, cuando un acto administrativo es emitido, es una resolución, pero ojo que los actos administrativos deben tener una explicación, una fundamentación de por qué doy o por qué no doy la licencia de construcción, ¿no? Y al final, entonces, el acto administrativo debe recoger, o sea, esa decisión debe recoger todos los aspectos abordados en esa motivación, ¿ya? Es casi como la conclusión, ¿no? Analizo la solicitud, todos los aspectos legales, técnicos, probatorios, etc. Y luego emito el acta. Pero puede estar en un acto administrativo 2, 3 cuestiones en discusión, entonces yo tengo que abordar todas, no puedo dejar uno en el camino, un aspecto en el camino. ¿Me explico? Si me denuncian un tema de consumidor y me dicen solicito a su vez medida correctiva para que me devuelva la refrigeradora, ¿no? Solicito además que se abstenga de publicitar de esa manera estos productos y solicito además que imponga una multa, y en mi fundamentación abordo los 3 temas. Pero al final en el acto administrativo, en la parte decisoria, solamente digo, fundada la denuncia, impóngase la multa, y no he dicho nada de la medida correctiva, ¿no? Para que le devuelva la refrigeradora su valor. Entonces no estoy recogiendo todo. Y ahí también puede devenir en nulo el acto administrativo, porque no está recogiendo todos los puntos denunciados, cuestionados, y que están a su vez en la motivación, pero no se reflejan en la parte resolutiva del acto, ¿no? Siguiente, por favor. Otro elemento importante es la finalidad pública del acto, ¿ya? Entonces el acto administrativo debe provenir de la autoridad competente, ¿no? Su objeto debe ser física y jurídicamente posible, es decir, su contenido debe reflejar lo que realmente pide la parte, y además debe perseguir o reflejar la finalidad pública, ¿ya? Los procedimientos administrativos, los diversos que hemos mencionado en este momento, no son un fin en sí mismo. Es decir, yo no pongo el tupo porque tiene que haber un procedimiento, es un medio para lograr la finalidad pública. Es importante entender eso. Todo procedimiento administrativo no es porque se le ocurrió al funcionario para cobrar derechos y con eso hacer caja, si no hay una finalidad pública detrás, ¿no? Si yo pido una licencia de conducir, ¿cuál será la finalidad pública que está detrás? ¿Qué persigue el Estado con eso? A ver, en orden. ¿Qué persigue? ¿Qué persigue? ¿Qué busca el Estado con decir que todos los ciudadanos que quieran conducir vehículos tengan licencia de conducir? ¿Ok? Seguridad. Su seguridad, la seguridad de los peatones, de las personas. Entonces hay una finalidad pública del Estado que busca la seguridad, ¿no? Y cuando decimos licencia de construcción, ¿qué finalidad estamos siguiendo? También, ¿no? Seguridad, desarrollo urbano ordenado. Entonces hay una finalidad pública del Estado detrás, y eso lo ejerce a través del procedimiento administrativo. Porque si yo le digo, por ejemplo, procedimiento administrativo, autorización para talar los árboles del jardín de la casa que da a la calle. O sea, para sacar las ramas de tu casa tendrías que pedir una autorización a la municipalidad. O que digan, procedimiento para cambiar de pintado de color de la pared de las casas. Tú quieres cambiar el color de tu casa, tienes que pedir una autorización a la municipalidad. ¿Ahí habrá una finalidad pública detrás de ese procedimiento? ¿Ya? En principio no, porque no tiene mucha relevancia. ¿Qué finalidad pública? ¿Qué puede pasar si yo arreglo mi jardín por mi cuenta o cambio de color? El tema del color, me lo hicieron notar en una clase, podría ser en tanto, por ejemplo, estés en la zona histórica, el centro histórico de Lima, donde hay otras cosas que se privilegien. Dice, ¿sabes qué? Por un tema de ornato, ¿no? En el centro de Lima, así como no hay anuncios de colores, solamente un color o 2 colores, yo puedo decir que aquí solamente se mantengan algunos colores serios, ¿no? En todo lo que es centro histórico, ¿no? Entonces podrían haber normas ahí que quiere la sociedad, obviamente, ¿no? Que se respeten y te puedan restringir. En tanto no sea eso, no hay una finalidad pública relevante como para decir que hay un procedimiento para autorizar, ¿no? Lo que en otras palabras quiere decir que no debe haber actos administrativos motivados en intereses personales del funcionario o intereses de terceros allegados al funcionario, ¿ya? Si hemos dicho que la licencia de conducir es importante que el Estado la evalúe, la revise previamente para que uno pueda conducir un vehículo, porque hay un tema de seguridad, ¿no? De la persona, del peatón, de la sociedad en su conjunto,
Está claro que eso responde a una finalidad pública, el acto administrativo, ¿verdad? Pero imaginemos que se va a hacer un referéndum relacionado al parque automotor en Lima, ¿no? Y entonces yo empiezo a otorgar licencia de conducir con esa finalidad, con que crezcan más electores, ¿no? Más personas con licencia de conducir para tener más votos, ¿no? O yo quiero nacionalizar extranjeros para que, ¿no? Para que ellos se sumen, o quiero cambiar domicilios para que el otro venga de otro distrito y vote por mí. O sea, ahí ya no hay finalidades públicas detrás. Hay una finalidad personal, una finalidad particular. Está contra eso el acto administrativo, ¿no? ¿Ya? Siguiente, por favor. Y finalmente, dos elementos más del acto administrativo, ¿ya? El tema de la motivación y el procedimiento regular que debe seguirse para su emisión, ¿no? La motivación, señores, quiere decir la explicación, ¿no? La fundamentación, tanto de hecho como de derecho, que sustenta tu decisión o tu pronunciamiento, ¿no? En otras palabras, ¿por qué no le otorgas la licencia? Debe estar totalmente explicado por qué no, ¿no? ¿Por qué fundada la denuncia en consumidor? Debe estar totalmente explicado. ¿Por qué infundada la denuncia sobre piratería? Debe estar totalmente explicada. Eso es la motivación. ¿Y qué pasa si no hay motivación? El acto es nulo. Ya. Ahora, ¿por qué sería importante la motivación? Imagínense, ustedes solicitan una licencia, solicitan a Sedapal, o pasándose a Sedapal a SUNAS, ¿no? Solicitan que declare nulo, que deje sin efecto, ¿no? La facturación de los 3 últimos meses, porque ustedes en realidad no han tenido servicio, estaba cortado, sin embargo aparece, oficialmente cortado, y a pesar de que estaba oficialmente cortado, me ha llegado igual los recibos y me siguen cobrando. Entonces, sale la resolución de los SUNAS, ¿no? Dice el nombre y todo, dice, considerando las normas legales sobre la materia y el informe número tal, infundado a la causa. Nada más, eso es todo lo que dice. ¿Por qué es importante que haya motivación? Exactamente. ¿Cómo ejerzo mi derecho de defensa? O sea, ¿qué voy a decir en la apelación? O sea, ¿cómo rebato? Porque, la apelación significa derecho de contradicción. La apelación, la reconsideración, la revisión es un derecho de contradicción que tenemos los administrados para contradecir lo que dice el Estado, ¿no? Porque es una garantía, ¿no? Y yo digo, ¿cómo contradigo algo que no sé, ¿no? Entonces tiene que estar explicado para yo decir, oye, aquí hay una equivocación, tú dices esto, no es así. Entonces limita tu derecho de defensa, pues. Y por eso es importante el tema de la motivación en los actos administrativos, ¿no? Es un tema que viene cambiando. El Poder Judicial mismo motiva mejor su sentencia, el Tribunal Constitucional, ¿no? Las entidades de la administración pública, como los organismos reguladores, han trabajado mucho en ese tema y son muy claros, muy transparentes, ¿no? Y abundan. Yo he visto resoluciones que tienen 100 páginas, 50 páginas, ¿no? Para decir fundada e infundada, dependiendo de cómo funciona cada tema especializado, obviamente, ¿no? La cosa es que esa motivación debe ser también suficiente, ¿no? Debe ser suficiente. Procedimiento regular. Teniendo entonces los actos administrativos, con todos los elementos que hemos hablado, ese acto administrativo debe provenir de un procedimiento regular. Es decir, antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación, ¿no? Si yo tengo un procedimiento sancionador, ¿no? Por la cual cabe presentar una denuncia, cabe presentar descargos, hay una audiencia única, ¿ya? Luego de esa audiencia puedo yo recién emitir el pronunciamiento y me salto la audiencia, ¿no? De pruebas o la audiencia de conciliación. Entonces ya no estoy siguiendo un procedimiento regular, ¿no? Si seguí el procedimiento sin notificar a una de las partes, ya no es un procedimiento regular, ¿verdad? Si en lugar de corregir un acto administrativo, ¿no? Lo he dejado ahí con los errores materiales, o como no he ubicado el domicilio de publicar, no lo he publicado, simplemente he pegado una esquela en su puerta, y entonces no se está siguiendo lo que dice el procedimiento. O en los temas de cobranza coactiva, ¿no? Dice, cuando no le encuentras al multado, vas a una primera visita, y cuando no está, te vas a un segundo, pero ya con un testigo lo dejas, ¿verdad? Y si lo dejo también por sí mismo, sin el testigo, ya no es un procedimiento regular. Entonces va a terminar nulo ese procedimiento,
por no haber seguido el procedimiento establecido para ese procedimiento. Este es mucho más amplio, ¿no? O sea, te ve todos los aspectos. Solo una pregunta. Sí. ¿Y sería procedimiento regular si el testigo no está ahí, pero firma en otro sitio? ¿En ese acto de notificación? Ya, interesante, el acto de notificación. El testigo obviamente tiene que constatar y ver, ¿no?, que efectivamente se le entrega, ¿no? ¿Ya? Y si tú demuestras que no estaba ahí, en verdad no se ha realizado no ha testiguado, ¿no? Si logra probar, la verdad no es válida la notificación, ¿ya? Lo que es discutible en esos temas es si el que firma como testigo, ¿no?, es una persona que está caminando en la calle, un tercero, o es otro colaborador del notificador, su compañero, digamos. ¿Ya? Pero tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Entonces, en lo que se discute es, oye, pero tendría que ser alguien de la calle, el vecino, y no otro notificador, porque la misma suspicacia, ¿no? Entonces, la norma no ha distinguido, simplemente ha dado una responsabilidad. Así sea su compañero, pasa algo y en realidad nunca ha notificado, surge algo, asume una responsabilidad porque tiene que poner su nombre, su DNI, este amigo, este tercero, ¿no? Porque en la práctica tampoco las personas no colaboramos pues con un notificador, no está firmando documentos, además contra mi vecino, ¿no? Entonces sí habla de un testigo para que un tercero más asuma la responsabilidad en caso no sea cierto, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Sí, ok. Con respecto al acto administrativo que declara procedente o improcedente lo solicitado por el administrado, si está cumplido con todos los procedimientos, pero la forma como se notifica, digamos, una autorización no es mediante resolución, sino mediante simple carta, esta puede ser objeto de luego observación como parte de una expedición posterior con la propia institución. Ya. Porque en supuesto que haya cumplido con todos los requisitos Ajá. establecidos, lo gerente que emitió, Ya. no mediante resolución, sino mediante simple carta notificada, acusada, registrada. Ya. Ahí hay que ver caso por caso porque en el pasado las formalidades no se guardaban mucho en el Estado y justamente sucedía lo que decía su compañero, ¿no? Se emitían unas cartas, ¿no? Te solicitaban algo y con una carta te lo mandaba, o te podían llamar esquela, no sé. Entonces, y cuando iba al proceso contencioso los jueces rechazaban, decían, no, acá no hay acto administrativo, yo no veo acto administrativo. Entonces, lo que dijeron, oye, pero en el fondo, ¿qué está diciendo esta carta, no? ¿Le está denegando o lo está autorizando? Entonces sí contiene el pronunciamiento. La cosa que tenga lo que debe tener, justamente no fecha, nombre, quién es la autoridad que firma, todas esas cosas, más allá del nombrecito que es carta o resolución, hay un verdadero pronunciamiento, una decisión de la autoridad, ¿no? A no ser pues que ya, digamos, haya normas muy estrictas y te digan y tú incumplas, ¿no? En cambio, en ausencia de normas, yo diría el tema de fondo, ¿no? Y por eficacia diría si es un acto, un verdadero acto, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante el tema de los elementos de validez que hemos hablado? Porque simplemente para que sea válido el acto administrativo, ¿no?, debe ser dictado conforme al ordenamiento jurídico, dice la norma, ¿no? Y todo acto administrativo se considera válido y hay una presunción de validez. Entonces, en principio, todo acto administrativo debe emitirse de acuerdo al ordenamiento jurídico para que sea válido, ¿ya? Y a favor del acto administrativo, a la decisión del Estado, hay lo que se llama la presunción de validez de los actos, ¿ya? Salvo que hay una salvedad, que se presente algún supuesto de la conservación del acto, es decir, aquellos que no tienen mucho efecto, mucha relevancia, opto por conservarlo, pero incumplo esos requisitos que he mencionado, deviene en inválido o nulo el acto administrativo, ¿ya? Los elementos de validez tienen que estar presentes siempre. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, ahora quiero ver, finalmente para terminar, creo que estamos con el tiempo justos, otras actuaciones que derivan de la administración pública, distintas al acto administrativo, ¿no? Pero son parte de la función administrativa, ¿ya? ¿Y ahí qué tenemos? Entonces, ustedes funcionarios públicos que han levantado la mano, como yo, hoy hemos hecho varios actos de la función administrativa. Hemos emitido actos algunos, de lo que hemos hablado, pero también pudimos haber emitido simples actos administrativos o reglamentos administrativos o hemos realizado hechos administrativos o contratos administrativos. Siguiente, por favor. ¿Qué es un simple acto de la administración, ¿no? Ahora, a veces decimos, ¿por qué sofisticamos mucho el tema, clasificamos, ¿no? Sí tiene mucha importancia, porque de esa manera se permite al administrado ejercer adecuadamente su derecho y a los abogados ejercer bien la profesión, porque, por ejemplo,
nos permite saber qué podemos impugnar y qué no podemos impugnar vía los recursos administrativos. Es fundamental. Y les adelanto, sigamos. A ver, ¿qué es un simple acto de la administración? O simple acto de la administración o acto de administración interna, le llaman también la norma, ¿no? Y dice, es toda declaración unilateral interna o interorgánica, ¿ya?, efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma indirecta. Ajá. El acto administrativo, acuérdense que era en forma directa, ¿no? Efectos jurídicos directos. Entonces aquí estamos hablando de declaraciones también unilaterales de voluntad, pero internas, interorgánicas, y solo indirectamente, ¿no?, tienen un efecto fuera de la institución. ¿Ya? Les pongo un caso. Si uno de ustedes es abogado, recién incorporado a un estudio de abogados que asesora a empresas constructoras, ¿no?, y le dicen, anda, mira este procedimiento de licencia de construcción porque queremos construir acá un edificio, ¿no?, y fíjate cómo anda el procedimiento. Entonces ustedes van a la Dirección de Desarrollo Urbano, seguramente de la municipalidad, ¿no?, y llegan y el gerente le dice, no, yo no tengo el expediente porque he derivado al área legal para que emita un informe y me diga si legalmente procede o no construir acá, ¿no? Entonces, como es diligente el abogado, va y habla con el área legal y ve justamente un documento ahí, ¿no?, un informe, y cuya conclusión dice, ¿no?, consideramos que no cumple con los requisitos de ley y por tanto no debe concederse la licencia de construcción. ¿Ya? Entonces, y como es diligente también el abogado, saca una copia, eso consigue una copia del informe del gerente legal que le va a llegar al gerente de desarrollo urbano y le lleva al estudio otra vez, ¿no? Dice, así está la situación. Y el abogado principal del estudio, que es un experto en el tema, le va a decir, ¿qué hacemos contra ese informe? Le dicen a ustedes, ¿no? ¿Qué hacemos contra ese informe del área legal? Una cosa le van a decir, ¿podemos impugnarla? ¿Se puede hacer algo o esperan, lo dejan ahí nomás en el informe legal? Contradictivo. ¿Usted, doctor? Contradecir nomás, lo que debería en el otro lado, porque tampoco no podría quedarse callado. Ok, ¿cómo la contradecería? ¿Con un escrito, con un recurso o algún documento o verbalmente? No sé cómo. Tendría que ser por un recurso. Podría ser un recurso, ok. ¿Usted, doctora, qué piensa? Es una opinión. Ya. Es una opinión de un órgano asesor, pero que todavía no tiene un efecto jurídico en prueba que no se ha resuelto, no se ha tomado en cuenta esa decisión. Lo conveniente podría ser, si alguien tiene ese informe, hacer una ampliación al primer pedido, ¿no?, al derecho de petición. Ya. ¿Qué extremo está? Entonces, y pedir que de forma expresa se resuelva. Entonces, motivaría que la resolver Exacto. O sea, recapitulando, ¿no? Estamos diciendo que son actos interorgánicos, internos, no tienen efectos jurídicos directos, ¿eh? Y al final, ¿qué son los informes? Son opiniones. Son opiniones y no tienen efectos. No sabemos si el área de desarrollo urbano la va a tomar o no también, ¿eh? Aunque en la práctica, claro, hacen caso a lo que dice en el área jurídica, pero no sabemos. Es como el dictamen de un fiscal respecto al juez, ¿no? Entonces, no cabería en estricto un recurso de impugnación. ¿Por qué? Porque no es acto administrativo. Será acto administrativo cuando es recogido en la resolución del gerente de desarrollo urbano y ahí sí puede impugnar. Entonces, un dato importante. Característica del acto administrativo, impugnable por los recursos. Y yo no podría impugnar otro porque lo que te van a decir es que te van a rechazar la impugnación, ¿no? Pero sí podemos hacer algo, obviamente, ¿no? Y para eso ya... Ojo que también el derecho, señores, no es hacer lo que dice la norma únicamente, ¿eh? Y muchas veces los abogados jóvenes cometemos ese error. No sabemos cuál es la finalidad, cuál es la salida práctica, pero nos cerramos en las normas porque dice la norma así. Entonces probablemente la salida práctica del abogado usted sea pedir una cita al gerente legal antes de que evacúe su informe y ilustrarle por qué está equivocado, ¿no? O darle más elementos, ¿no? Para decir, mira, tú estás equivocado, ¿no? Este es el argumento. En todo caso, si no prospera eso, ir preparándose para la apelación, ¿no? ¿Por qué pasaría si ese informe le hacen conocer a la empresa? Buena pregunta. Ese informe que baja a desarrollo urbano
¿solamente le sirve de insumo, de herramienta solamente al gerente de desarrollo urbano para conocer o debe correr traslado a la parte? Probablemente en este caso sea interno, ¿ya? Pero algunos procedimientos, como los procedimientos trilaterales, como los procedimientos que yo veo, por ejemplo, sale un informe técnico y eso tengo que correr a las partes para que observen y opinen, ¿ya? Porque ya son procedimientos trilaterales, ¿ah? Hay dos partes, eso dice además mi norma, ¿no? Porque otra vez derecho de defensa, porque el otro va a decir, oye, yo no me tengo que ir a revisar mi expediente cómo anda, yo debo estar enterado de lo que pasa, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces en estos procedimientos bilaterales uno va y pide la ley de procedimiento administrativo general. No necesariamente hay una obligación del funcionario de correr de traslado, ¿ya? Si estás en un procedimiento sancionador, sí. O sea, te dicen, ¿no? Oye, procedimiento sancionador, te va a cerrar el local, sancionador, ¿no? Para que tú hagas descargos, te defiendas, te tiene que dar todos los elementos, entre ellos los informes que puede haber detrás, porque si no, no vas a poder con qué defenderte. En los procedimientos sancionadores trilaterales especiales, como lo que se sigue ante OSICTEL, INDECOPI, también las normas o la jurisprudencia, por último, te dice que sí, por un tema de derecho de defensa debes correr traslado para que opinen las partes antes de que resuelvas, ¿ya? Ahí tienen los ejemplos entonces de simples actos de la administración, ¿no? Un informe elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, dictamen elaborado por un perito químico, memorándum que se solicita información, levantamiento de acta de inspección. Entonces, se dan cuenta que en la tramitación de un procedimiento hacen todo ese tipo de actos, ¿no? Se emite informes, actas, ¿no? Eso, señores, por más que el acta diga, ¿sabes qué? Este edificio es ruinoso, mientras no se traduzca en una resolución la decisión de demoler, no tiene efectos jurídicos directos, no puede ser impugnado. Entonces, por eso, porque es interno todavía, ¿no? Siguiente, por favor. Sí. ¿Qué pasa, doctor, cuando la administración se niega a emitir el procedimiento de una resolución, solamente prácticamente transcribe lo que ha opinado la asesoría como respuesta? Ok. Entonces, muy bien. Si legal ha fundamentado claramente el informe y la respuesta del gerente de desarrollo urbano no es técnico en cuanto al plano, la zonificación, ¿no? El plano de distribución no es, sino primero es un tema legal, que es imposible, por decir, esta zona es o no, ¿cómo le llaman? Hay una restricción a la propiedad porque es centro histórico, Residencial, como ejemplo. Residencial. no, de los lugares intangibles, como la que declara el INC, patrimonio cultural, ahí no puedes construir, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay la discusión de si es o no patrimonio de la nación este edificio, ¿no? Que lo quieres demoler y quieres construir. Entonces hay un tema legal, una discusión ahí. ¿Puedo construir o no en terrenos, ¿no? Que están considerados como patrimonio cultural, ¿no? Son intangibles, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí el gerente de desarrollo urbano no tiene por qué entrar a ver los planos, la zonificación, no, sino va a haber un tema legal primero. Entonces, si se remite a los fundamentos del informe, pero tendría que aparecer en la resolución para que tú hagas tu derecho de defensa, estaría bien. Yo recojo todo lo que dice. Conforme dijo el área legal, ¿no? Literalmente lo copio. Esto, con lo cual estoy de acuerdo, infundada la denuncia. Ya, infundada la denuncia. O sea, puedes transcribir y tomar y poner, ¿no? Ya, pero la sola remisión no es suficiente. Es decir, en función del informe número tal, de fecha tal en que dice esto, infundada tampoco. Tiene que mostrar la información, ¿no? O sea, sí me puedo remitir yo al otro, con lo cual estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿no? Otra actuación del que debemos diferenciar al acto administrativo, el hecho administrativo. Hecho administrativo. ¿Qué nos dice? Toda actividad material, ¿no? Traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos, directos o indirectos. Aquí sí produce efectos jurídicos directos o indirectos, los hechos administrativos, ¿no? Pero anoten algo importante, operaciones técnicas, actividad material, ¿no? Actuaciones físicas, hechos administrativos, ¿no? Ya ustedes pueden ver un poco el ejemplo, ¿no? Abajo. Aquí no hay decisión, no hay opinión, no hay pronunciamiento, es hechos, actuación, ¿no? Como cuáles: demolición de un edificio, la grúa que se lleva un vehículo, desalojo de ambulantes, corte de fluido eléctrico, desarraje de puertas, traslado de bolsas de leche a una municipalidad.
que realiza el Estado, una entidad o una autoridad, son hechos administrativos. ¿Ya? Y si como resultado de un hecho administrativo les produce un perjuicio, ¿ustedes podrán impugnar? Les pongo un ejemplo. Si vienen a su casa y sin permiso de nadie agarran, rompen su puerta, entran y se llevan las cosas, incluso cosas ajenas, ¿pueden impugnar ese hecho administrativo? O por último, ustedes no deben absolutamente nada a nadie, pero igual vienen, entran y se llevan sus cosas de la nada. Puede tener una repercusión penal, ya, pero administrativamente ese hecho de la autoridad que entra y sustrae tus bienes sin causa alguna puede ser impugnado con algún recurso. Como reclamo. Porque dice que puede tener efectos directos e indirectos, ¿no? Ahí cabe señalar lo siguiente: si hay una resolución, ¿ya?, de un ejecutor que ha ordenado ese embargo, lo que tienes que impugnar es esa resolución, ¿verdad? Esa resolución, porque ahí está el origen. Ahora, si no hay resolución, porque también en los hechos administrativos se hablan hechos administrativos con sustento o contenidos en una norma, un acto, y no contenidos en un acto también, es puramente hecho. ¿Ya? Imagínate, de un momento a otro empiezan a demoler tu casa, diciendo que es una construcción ilegal. Y no hay acto, no hay expediente, no hay nada, pero en los hechos te están demoliendo la casa, ¿no? ¿Ya? ¿Pueden impugnar con recursos administrativos? ¿Con apelación, reconsideración? Ya. No, entonces, ¿ya? No recursos, pero sí pueden impugnar, pueden cuestionar, ¿no? Por ejemplo, el proceso contencioso administrativo habla diciendo de que una de las actuaciones de las entidades del Estado que puede ser materia de contencioso dice hechos administrativos sin sustento legal. Entonces te vas de frente a denunciar a un proceso contencioso como un hecho administrativo, y además pidiendo ahí incluso la reparación, porque también el proceso contencioso ahora contempla la reparación civil, ¿no?, que resulte de la actuación de la administración pública. ¿Ya? Pero no recursos, ¿eh? Fíjense, tampoco recursos contra actos. Recursos sí contra el acto del ejecutor, pero es contra el acto administrativo, no es con el hecho, ¿no? ¿Ya? A ver, su pregunta, primero por acá. Una pregunta, por ejemplo, he visto varias veces que el personal, ¿no?, de la administración pública suelen impugnar, por ejemplo, los memorandos o documentos que disponen la rotación de personal, ¿no? Ya. Suelen impugnar. Particularmente considero que no es un acto administrativo. Y ya. Entonces, ahora, si yo hago un tema de un acto de ejecución, ¿no?, y yo no le llamo resolución, sino le llamo memorando número tal, traves embargo sobre la medida tal, ¿qué es lo que prima ahí? ¿La forma, el nombre, o en el fondo qué decisión está conteniendo? Entonces, ahí hay que ver, más allá de la forma, si en realidad son decisiones o no de la autoridad que empiezan a afectar, ¿no?, derechos, ¿no? Entonces, habría que ver ahí el procedimiento, el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, si está permitido o no la rotación de personal, porque ahí hay que seguir un procedimiento, ¿no?, tiene que justificarse, ¿ya? Y aun cuando se llama memorándum, más allá de la forma, si vemos o no está restringiendo, afectando no algún derecho del trabajador previsto en el reglamento, ¿no? Entonces, si seguimos un procedimiento disciplinario, por ejemplo, en la función pública, tú dices, ha cometido un acto, ¿no?, un acto ilegal, digamos, ¿no? Entonces vamos a iniciar el procedimiento disciplinario porque ha cometido una falta administrativa o incluso un delito detrás. Entonces te empiezan a emplazarte con un memorando y con un memorando a decirte, ¿sabes qué? Hay responsabilidad, debe estar suspendido 5 días. Más allá del nombre, memorando, en realidad es un acto administrativo, una decisión, ¿ya? Entonces ahí caso por caso tienen que evaluar si en realidad estamos hablando realmente de un simple acto o es un acto administrativo en el fondo, ¿no? Sí.
La queja administrativa, ¿te refieres? Ya, la queja administrativa, acuérdense que es, ¿no? No es un recurso impugnativo, ¿ya? No es recurso impugnativo porque no toca nada del tema de fondo, ¿no? Yo estoy siguiendo un procedimiento administrativo, ¿verdad? No, pero en la queja se hablamos, lo diríamos también habla en el caso anterior que usted puso, Ya. que entraron a la casa y quedaron todo, podría también ser una queja administrativa por respecto a la implementación, porque no hubo un procedimiento, no hubo un aviso, por decir ese municipio. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces un procedimiento coactivo, no hubo nada, la queja para decir que no está siguiendo el procedimiento y puede eventualmente multarlo, suspender al funcionario. ¿De acuerdo? Pero acuérdate, pero la queja, la pregunta es, ¿la queja es un recurso administrativo? ¿Es una impugnación propiamente? No, entonces la respuesta es así, mira, la queja es la queja, ¿ya? Queja es queja, no es recurso impugnativo, ¿ya? O sea, entonces sí puede poner la queja, es correcto lo que hizo su compañero, puede poner una queja en ese caso al funcionario, ¿verdad? La queja administrativa, hasta impuso hasta para suspenderlo, etc. Porque no ha seguido el procedimiento, ¿ya? Y tu pregunta iba por ahí, ¿no? ¿Está respondida? Ok, señor. Si bien es cierto que lo estamos yendo al procedimiento contencioso administrativo, pero también el contencioso administrativo le va a decir, señor, usted agotó su vida. Ok, buena pregunta. Ciertamente, ese tema también lo van a tocar seguramente acá, pero la regla es, proceso contencioso administrativo, básicamente para declarar nulidad e ineficacia de los actos, ¿verdad? Y para actos administrativos sí hay que seguir un procedimiento, pues, ¿no? Y ese procedimiento tiene que estar agotado, ¿no? Agotado todos los recursos, etc. Pero cuando ya no estamos ante actos, ¿no? Y como este tema ya son hechos, un poco la ley del contencioso te permite, ante hechos sin sustento legal, puedes irte de frente al contencioso, ¿ya? Porque en los hechos, como digo, como no se puede impugnar, no vas a poder tener una resolución ni impugnación, solo en hechos, ¿no? Eso es un poco el detalle. Siguiente, por favor. Finalmente, contrato administrativo. No sé si hemos pasado el reglamento. Contrato administrativo, señores, tiene que ver con una declaración, pero fíjate, acá es bilateral, ¿eh? Ya no es unilateral como el resto que hemos hablado. De voluntad que produce efectos jurídicos entre dos o más personas y una de las cuales está en ejercicio de la función administrativa. En otras palabras, es una emisión de voluntad, un acuerdo entre dos, un particular y una entidad de la administración pública, ¿ya? Y finalmente se celebra el contrato, pues, ¿no? Contrato. Ejemplos, los casos más famosos de contrato administrativo: uno es el Estado, un particular, y se ponen de acuerdo para algo. ¿Cuál? El CAS. Es un tema laboral, contrato administrativo, y así le llaman. Otro. Adquisiciones. Ejemplo recurrente, ¿no? Es decir, el Estado compra permanentemente y con el ganador hace un contrato administrativo, ¿ya? Es un contrato, porque ahí también el detalle, porque no es un acto, porque yo les digo, a ver, se hace todo un tema de la buena prueba, el proceso de licitación, etcétera, ¿no? Y se tiene un ganador. Lo previo tiene una parte de procedimiento. Una parte simplemente es una oferta. Yo oferto, vengan, concurran, muestren su producto, etcétera. Y cuando yo determino un ganador, el otro tiene el derecho para impugnar. Esa partecita es procedimiento administrativo. La parte perdedora puede impugnar para que la OCE lo conozca finalmente. Esa partecita es procedimiento administrativo. Y la OCE dice, no, él es ganador legítimamente, no ha pasado nada, se acabó el procedimiento administrativo. Y con ese ganador, ¿qué hace la entidad? Firma un contrato. Ese es el contrato administrativo, ¿ya? ¿Y qué pasa si ese contrato, ni bien firmado, ¿ya? El Estado no le paga, o el particular, digamos, bueno, el Estado no le paga, empieza a incumplirse el contrato? Para proteger sus derechos, el proveedor particular, el microempresario, por decirlo así, ¿podrá presentar recursos administrativos? Claro, porque contempla penalidades en el contrato. Ok, hay penalidades. ¿Y eso hace que haya recursos administrativos? ¿Están seguros? ¿Y cómo, en todo caso, cómo él hace respetar su contrato, no? ¿Qué dijo, doctora? Ok, entonces no cabe recursos administrativos. Lo que cabe es o el arbitraje, que es por lo general con el Estado, o por último será una demanda judicial, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es acto administrativo. Ya, otra vez, ¿no? No es acto administrativo. Sino hay un mecanismo, una norma especial sobre eso, y normalmente son arbitrajes, se someten a arbitrajes, o un tema judicial, pero no cabe un recurso, porque ya estás en un contrato y ya estás en ejecución, ¿ya?
Ahí pueden ver algunos ejemplos más. Contrato de concesión de servicio público, es lo que ha firmado LAP para ser concesionario del aeropuerto, es un contrato administrativo. Lo que firmó Telefónica con el Estado para ser concesionario de las telecomunicaciones, ¿no? Concesionario también la empresa que administra el peaje pues, de Cancún-Pativilca, son contratos de concesión, ¿ya? Son particular y el Estado, ¿no? Contratos de construcción de obra, sí, el Estado puede directamente licitar obras y darle a particulares que lo ejecuten. Y contratos de adquisición de bienes y servicios, ¿ya? Ustedes también como abogados pueden prestar servicios al Estado, ¿no? Y los CAS de por sí, no le dicen acaso para contratar CAS, ¿estás inscrito tú en el OSI? Tiene que estar inscrito, ¿no? Ok. Entonces, por menos... Contrato nada más. Ya, ok. Entonces, si ustedes son un abogado, quieren ver la seguridad legal externa de una entidad, le van a pedir que esté inscrito en la lista de proveedores para poder hacer contrato con el Estado, ¿no? ¿Hay algo más? Ok. Creo que se pasó el tema del reglamento administrativo, ¿ya? Y con eso terminamos. El reglamento administrativo quiere decir también muy parecido al acto administrativo. También es una manifestación de voluntad, ¿ya? Con efectos generales y resultado de la función administrativa también. Pero su efecto es general. El efecto de esa decisión es general, ¿ya? No me pronuncio respecto de Juan Pérez o empresa tal, sino de un sector de la población, de toda la población. Una ordenanza de Lima, un decreto supremo en materia de transporte, ¿no? Un decreto supremo en materia de salud, etcétera, son normas reglamentarias con efectos generales, ¿ya? Es unilateral y yo no negocio con los que con los destinatarios de la norma, es unilateral también. Y aquí termino. Si yo soy el Ministerio de Transportes, ¿ya? Saco un decreto supremo y digo que se prohíbe la circulación de vehículos de transporte interprovincial con una antigüedad mayores de 20 años, ¿ya? Imaginemos, pues, están preocupadas las empresas de flores, ya, digamos, que tiene, digamos, el 50% pasan de 20 años, o sea, el 50% de empresas quedarían inutilizadas, ¿no? Y les pregunta a ustedes, ¿qué hago contra este decreto supremo? ¿Cómo me salva? Además, si ganan el juicio le dice, te doy un bus, porque de 50, no, de una buena cantidad que tengo uno no es nada, pues, o sea, te pagan incluso un bus si le sacas del problema. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cuestionamos ese decreto supremo del Ministerio de Transportes? Es un reglamento administrativo. A ver, ¿qué haríamos contra esa norma reglamentaria? ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Cuál es la acción de garantía? ¿A un ratito? Acción popular, ya, acción popular. Acción popular, garantía constitucional que sirve para dejar sin efecto normas reglamentarias, que contravienen a la ley o a la Constitución. Entonces usted puede encontrar el argumento y decir, mira, esta norma reglamentaria, puede encontrar argumentos que dicen que contraviene a la ley o a la Constitución, y puede ser. ¿Alguna otra salida? Habría que ver también si ese reglamento que se emita Ajá. cumple con los requisitos de publicidad. Por ejemplo, para que se emita ese reglamento tiene que hacerse la prepublicación, las Ya. empresas relacionadas tienen que decir si conviene o no, pueden proporcionar o no. Entonces, se emite así. Ya. Es un requisito de validez. Ok, hay una entidad avanzando ya en Indecopi que se llama Comisión de Eliminación de Barreras, ¿ya? Y es una comisión que protege a los inversionistas. ¿Frente a qué? A barreras o trabas que ilegalmente o irracionalmente puede el Estado imponer y afectar a un inversionista. Entonces esa comisión, por base de la evaluación que dice su compañera, por un lado dice, ¿es competente o no el Ministerio para regular este tema? Puede decir, sí es competente. Ahora, ¿ha seguido los procedimientos? Si no ha seguido los procedimientos, hay una ilegalidad de forma y puede terminar ahí. Pero solo por la forma, pero lo subsana y sigue, ¿eh? O sea, lo subsana el Ministerio de eso y sigue. Entonces, ¿qué otra salida? Es una salida también, o sea, sí, al final puede decir también ilegal por el fondo, yo no sé. Pero sí, ojo que no pierdan de vista, señores, que a veces es mucho más práctico recurrir a la autoridad administrativa, como en este caso lo dio la Comisión de Eliminación de Barreras, que ha resuelto casos muy importantísimos. No necesariamente se han ido por la acción popular que hizo su compañero, sino se han ido ahí y han ganado ahí los inversionistas, han protegido sus derechos en Indecopi, ¿no? ¿Alguna idea más? ¿Recurso administrativo? ¿Alguien dice recurso administrativo o no? ¿Podemos presentar una apelación o no?
Ya. Mis alumnos de pregrado siempre me dicen un recurso de apelación. O sea, no se puede, ¿se dan cuenta? Es un decreto supremo. Ya, no se puede recurso administrativo. Acción de amparo. Sí puede ser, ¿verdad? La acción de amparo siempre está abierta en tanto haya una relevante afectación a un derecho constitucional únicamente. ¿Eh? Si se afecta su derecho constitucional, sí también, ¿no? Así, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia con el amparo y la acción popular en cuanto a efectos? Porque ya dice, se cabe, yo le digo ahorita, cabe los dos, el amparo y cabe también el recurso de la acción popular. ¿Cuál es la diferencia? Si al final el dueño le dice, ¿cuál es la diferencia, señores? Vamos por uno por el otro, ¿cuál es la diferencia? En acción popular no, en constitucional sí, pero acción popular no. ¿Ya? Doctor, ¿cabría una acción de inconstitucionalidad o no? ¿Usted, doctor, cabría una acción de inconstitucionalidad? ¿Podría caber o no? ¿Por qué no, doctor? Todos, ¿por qué no hay inconstitucionalidad? Vulnera un derecho Ya. fundamental, Ya. la gestión de la libertad, que es haber corto. Ya, de acuerdo. ¿Inconstitucionalidad por qué no? ¿Cuál? ¿Por qué no acción de inconstitucionalidad contra este decreto? También puede ser, también. ¿Están seguros? Perfecto, esta es la respuesta. Acuérdense de inconstitucionalidad solo contra normas con rango de ley que contravienen a la Constitución. ¿Ya? Jerarquía normativa. ¿Sí? Exactamente. Entonces, la acción popular sí es para esto. ¿Ya? Claro, es el artículo 50, creo, de la Constitución. Perfecto. Pero eso es inconstitucional. Y para eso sí necesitas firmas, algo que le mandes a alguna entidad competente para eso. Para terminar, señores, otra salida. Cuando yo le pregunto a mis alumnos, ¿qué salida más? ¿Qué salida más? ¿Qué salida más? Ojo que, si ya no cabe los recursos que me están diciendo, no cabe recurso administrativo, ¿ya? Tajante, porque es propio de los actos administrativos. Pero por ahí te pueden decir, oye, pero ¿cómo se cambian los decretos supremos? Con otro decreto supremo, ¿verdad? Entonces, las entidades ellos mismos pueden modificar y pueden derogar también. Entonces, una empresa influyente, un abogado influyente con argumentos puede decir, oye, esta norma, fíjate los problemas que te va a traer a ti funcionario, ¿no? Mira los efectos que te hacen, te dan multa personal, te van a destituir, mira, te digo por qué es inconstitucional ilegal. Entonces, convence y simplemente modifican o derogan el decreto. Ese es el trabajo del abogado también, ¿eh? No todo es juicio, señores, ¿eh? No todo es juicio. Influir, hacer cambiar de opinión, entre comillas, lobby en el Congreso también, o sea, en tanto sea con argumentos, es válido, ¿no? Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta más de todo lo que hemos hablado? En todo caso, muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión. Gracias.